Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Holiday World Maspalomas, Mogán Mall, Mafre, Open Mall Lanzarote, McDonald's, Centro Comercial La Ballena Las Palmas, Faicanes Vivir Sin Plagas, Grupo Número 1. En directo les saludamos desde Mírame Televisión y a partir de ya vamos a comenzar a tratar la actualidad junto a todos ustedes y junto a mis compañeros David Cuesta y Óscar Martín. Óscar, David, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Preparados para el repaso de hoy? Sí, bueno, el repaso del jueves. Hoy es un calentamiento. Hoy es el calentamiento, efectivamente. Hoy calentamos motores prácticamente en el inicio de la semana. Si bien es cierto, el jueves tendrán ustedes una oportunidad junto a Óscar Martín y David Cuesta de repasar la actualidad, los asuntos que van surgiendo y algunos que incluso aprovecharemos y trataremos hoy. Miren, quiero empezar el programa de esta noche recordando unas imágenes estas que ustedes vieron aquí en Mírame Televisión y que llegaron hasta nuestro canal gracias a las redes sociales y a la cantidad de gente que compartió este vídeo de esa madre, de Ruth, la madre de Teseida, una joven de casi 23 años, cuya historia ha servido para visibilizar la lucha de muchos jóvenes con discapacidad tras salir del sistema educativo, pues se ven sin una plaza en un centro ocupacional. Ojo porque Ruth, la madre de Teseida, habló que este caso no era exclusivo de su hija, que ella se alzaba casi en portavoz de muchos padres y madres que se encuentran con hijos en la misma situación. Así que vamos a saludar en directo desde Gran Canaria, en Santa Lucía, a Ruth Santana. Ruth, buenas noches. Hola, buenas noches. Ruth, la verdad que estamos encantados de saludarte, de tenerte con nosotros. Yo no sé cómo estarás de frío por ahí, por Santa Lucía, pero imagino que como el resto de islas, ¿no? Hace fresquito. Hace fresquito, hace fresquito. Un fresquito inusual, la verdad, pero bueno, se agradece. Bueno, ¿en qué parte de Santa Lucía estás? ¿Por vecindario? ¿Por qué parte? Exacto, por vecindario. Bueno, yo vivo cerquita, o sea que somos casi vecinos. Oye, Ruth, te conocimos a través de ese vídeo que hemos compartido en Mírame Canarias y a mí me gustaría que hoy con David, con Óscar y con toda la gente que nos está siguiendo nos cuentes la historia de tu hija, de Teseida. Bueno, o sea, no tendría nada en especial por cuestión de que dentro de su discapacidad es una chavala pues extremadamente alegre y muy sociable y bueno, y con un núcleo familiar que la verdad no lo hemos hecho fácil unos a otros y bueno, ese inconveniente, ¿no? de las familias que tenemos a personas con distintas capacidades, pues nos enfrentamos día a día. Sí que es verdad que el vídeo, esa llamada a la desesperada, un poco sale por su situación actual en la cuestión de educación, de que cuando sale de lo que es el sistema educativo a los 21 años, pues se queda en casa sin ningún recurso, en una lista de espera, con una solicitud hecha desde el 2019. Y en espera, una espera desesperada y
y desilusionante, donde ella pierde todas las rutinas y pierde toda su sociabilización que tenía en el cole. Y claro, yendo para atrás en muchos aspectos hasta llegar al punto de crearle unos cuadros ansiolíticos porque ella no sabe gestionar emocionalmente por qué no estoy en el cole y por qué sus compañeros con los que mantiene algún contacto por WhatsApp y todo esto, pues que se hablan por WhatsApp, porque ellos están en el cole todavía, ella no, porque claro, la cuestión de las edades ellos tampoco las controlan. A ese punto quería yo llegar, Ruth. Es decir, ella en principio tenía una actividad que la escolar, la docente, que la tenía ocupada, para ella y para ti era importante en su desarrollo, y llega un momento en el que sale fuera del sistema educativo. Cuando ella deja de recibir esas clases, de tener esa actividad, ¿tú qué le notas? ¿Qué cambio de actitud tiene? ¿En qué le notas, para que todos tengamos un poquito de idea, cuáles son esos pasos hacia detrás? Hombre, desde el punto número 1, rotura total de las rutinas. De las rutinas desde casa ya lo que es ir al cole. O sea, prepararte la noche anterior, levantarte temprano, coger la guagua, irte al cole, de buenas a primeras sales en verano del colegio y toda esa rutina matutina, todo ese ponerte en marcha desaparece radicalmente. Siguen habiendo unas actividades que la familia pues intentamos cubrir, deportivas o lúdicas, o el simple hecho de salir y de hacer cosas, y se le para, o sea, es que no es que haya mucho más, o sea, la parte educativa la ocupa muchísimo y en muchos aspectos. Hay una preparación a la vida adulta, hay dentro de lo que es el colegio, ¿no? Donde ya está integrada totalmente, y la parte familiar se mantiene, la que es la normal, pero la educativa se para radicalmente y te dice que no hay plazas y la alternativa es estar en casa. Estar en casa. Vale. Gracias, Ruth, por esta explicación. Miren, esta madre salta a la luz con un vídeo junto a su hija. Su hija es una niña alegre, ella misma lo ha dicho, Ruth lo ha dicho, gracias a Dios ha tenido un núcleo familiar bueno, pero es que además Teseida es un encanto, les ha hecho la vida muy fácil, porque créanme, la vida para la familia de una persona que tiene en su entorno a una persona con alguna limitación, alguna discapacidad, es muy complicada. ¿Por qué? Porque desgraciadamente te ves limitado. Imagínense las limitaciones que sufre quien tiene la discapacidad, pero imagínense la sensación que pueda tener un padre o una madre, ¿qué será de mi hijo? Tú quieres para tu hijo lo mejor. Y para esta madre y para un montón de padres como ella, su ilusión es que su hija cada día tenga unos hábitos que, por cierto, son hábitos normales, los que siente cualquier niño cuando va a una guardería, cualquier chaval cuando va al instituto. Es decir, levantarse por la mañana, tener la capacidad de emprender, de vestirse, de irse a coger la guagua. Todo eso, imagínense las cosas que suponen de bueno, de positivo para una persona que tiene limitaciones, que sus capacidades están limitadas, y lo que supone además para un padre, porque dice, Dios mío, veo a mi hijo con un poquito más de autonomía, y eso le da una tranquilidad a los padres increíble. Claro, todo esto se trunca a partir de una determinada edad, que viene a ser Ruth a los 21 años.
Tú eras previsora, sabías que esto iba a ocurrir y cursas una solicitud, por así decirlo, ¿no?, de una plaza en un centro que al final esta actividad pudiera seguirla desarrollando. ¿Y qué te pasó? ¿Qué ocurrió? Pues la solicitud se realiza un año antes de abandonar el centro educativo porque ya te informan la orientadora escolar de anticiparnos a poner la solicitud porque hay lista de espera y lo que nos encontramos efectivamente, sí, a ver, en algunas ocasiones sí que es verdad que anticipando la solicitud antes de salir del centro educativo tenemos la esperanza de que todavía en ese transcurso pues se creen plazas o aparezcan plazas en algún centro y el niño pase del educativo a la plaza ocupacional o a lo que esté derivado su informe curricular, pero en algunos casos pasa, pero en otros no. Entonces, en este caso, pues a Teseida le ocurre que no hay plaza en el momento en el que ella termina el curso escolar a los 21. Casualmente, los 21 los cumple en junio. La solicitud está realizada en el 2019 y nos encontramos con que termina el curso y no hay, o sea, nada más. O sea, es que no hay nada. No hay algo intermedio para que los chavales tengan algo que hacer hasta que se crean plazas, no hay un tránsito, no hay nada. O sea, es que ojalá pudiera decir algo, pero es que se quedan sin nada. Tu hija ha pasado de tener una actividad normal, que era rutinaria, positiva, buena para ella, para quedarse aislada en casa. Porque digo aislada porque ¿dónde va a ver a sus compañeros? ¿Dónde va a tener un profesor que le dé los buenos días? Que le haga sentirse útil, le haga sentirse parte de una sociedad. De buenas a primeras, sin quererlo, sin nosotros saberlo, ahora tenemos una responsabilidad como sociedad. Ya sabemos que hay una niña canaria, son más, una joven canaria, son muchos más, que quedan aislados del sistema, aislados de nosotros, de la sociedad. Lo digo bien, ¿no? Tengo que añadir, vamos a ver, un poco para hacernos a la idea. Es como si a uno de nuestros niños lo sacas de su colegio en un determinado momento de la educación y lo mandas a casa. Los padres se tienen que encargar de la parte que se tienen que encargar, pues lo mismo pasa con estos chavales de 21 años. Sí que es verdad que después del vídeo, lo más positivo que nos hemos encontrado ha sido la respuesta de la sociedad. No nos olvidemos que este vídeo se hace viral porque la sociedad canaria, en este caso, desde donde partimos, que es aquí en Gran Canaria, la sociedad canaria, las personas hacen este vídeo viral. Este vídeo viral es de un problema de una madre y una hija, pero es que hay muchos más detrás. De ahí nace la plataforma, la plataforma. ¿Y ahora qué hacemos? Pues empezó uniendo a los padres que nos encontrábamos con la misma problemática, pero no encontrábamos respuesta. ¿Y cuántos padres habría más o menos en esta situación? Pues ahora desde el vídeo, o sea, a partir del vídeo se han unido muchísimos padres, estamos alrededor de 40 padres en lo que es la plataforma. Y hemos tenido este lunes una reunión con el diputado de Lo Común, el señor Llanes, que nos está ahora ayudando, asesorando a llevar esta problemática ya a instancias más elevadas. Pero he de reconocer y tengo que dar el valor ya no solo a los padres y a las madres que nos estamos uniendo para que esto no, o sea, esta lista, como dije en el vídeo, aunque hubiese una sola persona, es una vergüenza. O sea, una lista de espera donde las personas se quedan en su casa totalmente desconectadas de la sociedad, del mundo, del sentirse útil, de contar que son unos más. Ya para darle paso a mis compañeros que están aquí, David y Óscar, hay una corrección que quiero hacerte, discúlpame, Ruth.
Tú dices, es como si a un niño le quitaran sus clases. No, sí es así, pero es que tu hija y esos 40 chicos de los que hablamos son chicos con necesidades especiales. Es decir, si no tienen una atención, tienen unos profesores o unos docentes que están especializados en cómo trabajar con ellos, en cómo ayudarles para sacar un mejor partido en su educación y en su actividad diaria, ¿vale? Lo digo porque es importante que sepamos que estamos hablando de alguien no especial, que lo es que es alguien que tiene una necesidad especial por su situación, y esto es importante que lo sepamos. Hecha esta corrección, cuando salió el vídeo, ¿hubo alguna institución, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, además del diputado del Común, que haya contactado contigo? Como ya he dicho, la plataforma se forma en noviembre con unos cuantos padres y madres. Se manda un email a la consejera del Cabildo, doña Isabel Mena, pues solicitando información para que esta plataforma vea la luz, y no conseguimos respuesta. Cuando ya sale el vídeo es cuando tanto la consejera doña Isabel por el Cabildo como Noemí Santana en el gobierno pues me llaman para tener una reunión, y bueno, días consecutivos, una miércoles, otra el jueves, y tenemos una reunión donde acercamos posturas, donde me comunican pues muchas cuestiones, ¿no?, por las que esta situación puede estar dándose, y las reuniones quedan en que ellas se comprometen personalmente en intentar buscar una solución, y que ya se pondrían en contacto conmigo. De esto haría este miércoles y este jueves 21 días. Al día de hoy yo de momento no he recibido ninguna información, ningún cambio ni nada respecto a la situación de Teseda. Bien, por favor, te preguntan ahora mis compañeros David y Óscar. Sí, a mí rápidamente, primero solidarizarme públicamente contigo, Ru, con tu familia, porque me parece efectivamente que es un caso injusto, muy injusto, y que evidentemente está provocando aparte de la injusticia, un grado de desigualdad a ti, a tu familia, a la niña, tremendo y preocupante. Insisto, por sus circunstancias con respecto a otros niños y niñas de esta comunidad autónoma. Luego, evidentemente, estamos asistiendo a otro nuevo fracaso social, no de la sociedad canaria, porque efectivamente la sociedad canaria está mostrando su apoyo, pero sí un fracaso de aquellos responsables políticos, bien del gobierno autónomo, del Cabildo, de su ayuntamiento, donde usted pertenece, en materia social y en materia educativa. Y luego, por otro lado, evidentemente, a mí usted ha dicho que cuando esto estalla socialmente, a través de ese vídeo, cuando tiene el apoyo social, actúa rápidamente. Ese efecto, porque a veces da la sensación, por la experiencia incluso que tenemos, que los políticos de esta comunidad autónoma, los que tienen esa responsabilidad, actúan a base de titulares, cuando ya trasciende, cuando ya salta a la sociedad, evidentemente bajo la presión de la ciudadanía de Canarias. Usted nombraba a Noemí Santana y a Isabel Mena, el diputado del Común. Esto es reciente, cuando salta, insisto, su historia. Pero durante todo este tiempo, en esta larga espera para encontrar un recurso, ¿a qué instituciones acudió, insisto, durante todo este tiempo hacia atrás? ¿Y a qué responsables acudió? Lo digo porque hay que poner nombres y apellidos de los que, insisto, rostros de los que forman parte de esa incompetencia y de los que son culpables que esta niña no tenga ese recurso. Vamos a ver, como muy bien actúan en su momento, o sea, el Centro de Educación Especial con su orientadora, en todo momento nos informan a los padres de cuáles son los pasos a seguir. También, digamos, de que hay un informe curricular que ya nos dirige a dónde aconsejan que el niño continúe ya luego la formación a partir de los 21. Entonces, automáticamente, cuando pones la solicitud, esa solicitud va al Cabildo. Entonces, el Cabildo es el que gestiona las solicitudes para los diferentes centros. No hay solo ocupacionales, sino hay una variedad de centros dependiendo de las necesidades de cada persona.
sí es verdad que hay asociaciones ocupacionales que dan unos servicios y unas actividades que la verdad ayudan mucho. O sea, si no fuera por esas asociaciones, muchos padres no tendríamos otros recursos, pero que también son los que amortiguan la falta de plazas en los centros oficiales, ¿no? Pero yo no voy, vamos a ver, yo no voy a perderme en la culpabilidad de quién, cómo o por qué. Yo voy a que, o sea, nos dimos cuenta los padres que esto lo sabían los afectados. O sea, no se sabía que había una lista de espera con unas personas que se quedan en casa. O sea, eso no existía. No se veía. Y cuando hemos pedido el número, nos damos cuenta que el censo, solamente queríamos el censo de las personas que están en esa lista, pues ni es público, ni está en un portal de transparencia, ni te lo dan, ni nada. ¿Un poco para qué? Para saber cuánta gente está en sus casas esperando porque las solicitudes están en el Cabildo, cuántos padres además, ya no solo que estén, sino que hay una previsión, tiene que haber una previsión de los chavales que van a cumplir 21 años y se van a ver, por ejemplo, el curso que viene, se van a ver pues también en esa problemática, ¿vale? Y sí que es verdad que en mi caso al menos, yo hablo por mí, en mi caso al menos, no se acude a ningún otro recurso porque no hay. Y lo que va en línea, natural, es la plaza para los centros que nos han aconsejado desde educación, con el informe curricular de cada alumno. Sí, Ruth, varias preguntas rápidas. La primera, por lo que acabas de comentar, entiendo que no tienen los datos de cuántas personas hay en lista de espera ahora mismo para un recurso de estas características. Vamos a ver. Yo hablo desde la máxima ignorancia de cómo funcionan las instituciones, las administraciones, o sea, la administración de cada tal. Si hay un departamento que recoge las solicitudes, ese departamento sabe cuántas solicitudes hay. Entonces sabe cuántas personas están requiriendo ese servicio y en la lista de espera. Lo que yo no sé es qué organismo o qué persona o cuántos técnicos o cuánta gente hacen falta para reunir el número de las personas que están en esa lista de espera. Porque, claro, ya es meterte en burocracia interna que no... La pregunta más bien es, ¿ustedes han pedido esa información y no se las han dado? Sí, no se nos ha dado. Vale, la otra pregunta es, a raíz de tu experiencia en estos años, pero sobre todo en estas últimas semanas, después de que se publica el vídeo, y en concreto después de esas reuniones ya por fin personales con la consejera de Políticas Sociales, con Noemí Santana, y con la consejera también insular del Cabildo de Gran Canaria, ¿por qué, Ruth, o sea, a qué conclusión llegas del por qué las administraciones públicas no construyen centros de estas características, no cubren esa demanda que existe para las personas con discapacidad cuando llegan a 21 años? Ojalá tuviera yo, me hubiesen trasladado esa información de por qué. A ver, cuando empiezas a mover y a buscar información respecto al tema, todo es un devaneo de yo sí, a mí no me compete, al otro tampoco, esto no es de nuestra competencia, es de aquí, es de allá, pero aunque luego te puedan dar pinceladas de, no sé, pues ya no solo de que no hay sitios, o sea, físicos, ¿no? Para ampliar plazas. No sé, problemas con la contratación, porque lo que sí me dejaron claro es que había pues en cuestión de dinero, pues se estaba ahora teniendo una inversión importante, ¿no? en medios económicos. También me gusta puntualizar, porque lo hablé con las dos responsables, sobre todo con doña Isabel Mena. El sábado se cuelga el vídeo y el lunes el Canal 7 hace una entrevista
donde una entrevista del caso de Teseida y nos hacen esa entrevista y a pie de página doña Isabel Mena pues también hace unas puntualizaciones donde informa de la oferta y los usuarios que están haciendo uso de esa oferta. Pero es que la demanda no aparece. La demanda no existe. Entonces, yo se lo comenté, a mí me parece pues muy valiente que se estén pidiendo el dato del censo de la lista de las personas en espera, que se ponga la oferta, pero que no se diga todavía cuántas personas necesitan de esos servicios. Lo que entiendo, Ruth, es que básicamente las principales cuestiones que ustedes plantean, sobre todo a nivel informativo, que es, bueno, díganos cuántas personas están en esta situación para también tener un dato, y sobre todo a raíz de que se está constituyendo y está en marcha, ¿no?, una plataforma, no se la contestan. Y la gran pregunta, que es, oye, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Entiendo que tampoco reciben una respuesta clara de qué es lo que está provocando que no se solucione este problema. Y yo la última cuestión que te quiero trasladar, Ruth, claro, porque a mí me parece un asunto muy interesante, ¿no? Yo veo que hay un sistema que se vertebra de manera que se busca la integración de las personas con discapacidad dentro del sistema educativo, incluso desde edades tempranas, compartiendo aula con los niños que no tienen, las personas que no tienen, niños y niñas que no tienen discapacidad, que después eso, bueno, pues se van separando dependiendo también pues el grado de discapacidad de cada niño o de cada niña. Sí, hay un esfuerzo, ¿no?, porque hay una integración. Sin embargo, eso se rompe a partir de los 21 años de plano, ¿no? Se rompe de plano porque quedan completamente desamparados. Entonces yo quiero preguntarte qué sentido tiene apostar por la integración en las edades tempranas y que después esto se rompa, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene? Porque incluso yo desde la ignorancia, claro, yo me pregunto, bueno, a lo mejor es que, bueno, a lo mejor hay un experto o hay teorías que plantean que, oye, es que se tiene que trabajar, o la integración se trabaja para que llegados a los 21 años pueda haber un mayor grado de autonomía. Sin embargo, yo supongo que esto dependerá del caso y de la discapacidad en concreto, pero cuando yo te escucho a ti hablar de tu hija y ver que esto lo que está generando no es una mayor autonomía, sino un retroceso en los avances que le había provocado ese sistema educativo como está planteado, pues me genera dudas. ¿Tú qué opinas de esto que te estoy planteando? Vamos a ver, partiendo desde no hace mucho tiempo, y pido mil disculpas por mi memoria porque no me acuerdo del nombre de la asociación que estaba promoviendo la cuestión de la atención temprana, por ejemplo, en centros. Estamos hablando de que hay problemas en todos los niveles de edad de las personas con necesidades especiales, en muchos aspectos, no solamente en uno en concreto. Efectivamente, si la educación todo lo que aporta, o el área educativa todo lo que aporta es para la integración, sea en aulas en clave, centros de FP adaptado, todo para que haya una integración. Y inclusive, en el caso, por ejemplo, claro, yo el caso de mi hija es el que a lo mejor más domino, ¿no? Pero en su centro de educación especial hay una faceta, o sea, una parte final que se llama exactamente tránsito a la vida adulta, que los va a preparar, pues evidentemente porque están cumpliendo una edad en la que se están convirtiendo en hombres y mujeres, pero además que los están preparando para el siguiente proyecto educativo o ocupacional que van a realizar. Bueno, pues para no irnos tan atrás tampoco, ese trabajo de esos docentes en los diferentes centros que ya los prepara, ese trabajo se va a ningún sitio, porque los chavales, como necesitan un apoyo y unas rutinas y un trabajo constante, si cumplen los 21 se vienen a casa, todo eso empieza a ir para atrás. O sea, no desaparecen ciertas rutinas y ciertas cosas cotidianas como cuestiones de casa, cuando trabajan con el piso tutelado o tal, pero ese trabajo al tránsito a la vida adulta, que es tan bueno y se le dedica tanto tiempo en el centro, cuando los niños se vienen a casa y se quedan sin nada, está totalmente perdido. Miren, tengo que despedirte, Ruth, y además porque ya nos ha salido el avisito ahí en pantalla que se nos corta la conexión. David, Óscar, quiero explicarles algo que es muy importante y lo traslado desde mi
poca experiencia, pero creo que mucha en estos 3 años de recuperación. Igual que yo afortunadamente puedo recuperarme, y es difícil que vayas para detrás cuando avanzas, cuando a una niña como a Teseida se le hace un apagón de estas características, el retroceso es terrible. O sea, no hay no hay posibilidad de que eso que ha avanzado lo vuelva a recuperar. O sea, se va todo al traste. Por tanto, imagínense la situación de esta madre. Y ahora ya la despido. Quiero decirte que eres una mujer valiente, que me siento muy orgulloso de ti, Ruth, y por favor, dale a Teseida un beso muy grande de nuestra parte, ¿vale? Muchas gracias a ustedes. Quería puntualizar solo una cosa, que todos los padres y madres que nos puedan estar escuchando, que por favor se sientan acogidos o apoyados en la plataforma y ahora qué hacemos. .es es la página web y que aquí estamos todos para empujar y para ayudar a que esto se solucione, porque esto es un problema que no es nuestro, es de las competencias. Cierto es. Ahora qué hacemos .es. Vamos a estar muy pendientes de este asunto. Ahora qué hacemos .es. Un segundo. Yo sé que me estás hablando, Lidia. ¿Y ahora qué hacemos, David? ¿Y ahora qué hacemos, Óscar? ¿Y ahora qué coño hacemos? ¿Qué hacemos? Porque a las preguntas que David le estaba haciendo para que nos diera la señora todos los detalles, fíjense que no hay ni un censo. O sea, tú como padre sabes que, y te lo dicen los docentes, a tu hija, a tu hijo con discapacidad, en 1 o 2 años, cuando tenga los 21 años, ya tiene que buscar un centro ocupacional. Pero el gobierno de Canarias, el Cabildo, en este caso, de Gran Canaria, no tiene ni idea de que tiene a 20, 30, 1, 50, 100 chicos que se van a quedar sin la actividad que habitualmente tenía. Es decir, esta niña estaba en un centro, por tanto, iba a terminar un curso, iba a terminar esa actividad en ese centro, y ya entiendo yo que el sistema, las instituciones, las competencias, como dice esa madre, tienen que estar preparadas para dar un servicio. Por tanto, no tienen ni idea, no tenemos ni idea. Es decir, la consejera de Educación de Gran Canaria, de Bienestar Social de Gran Canaria, la señora Mena, que en las últimas semanas se ha vuelto la señora más importante por su incapacidad, resulta que sale incluso en el mismo periódico en el que aparece esta madre, un par de días después, diciendo: tenemos una oferta de no sé cuánto. ¿Pero para quién, muchacha? ¿Para quién? ¿Para cuánto? Tenemos una oferta, eso da miedo. Tenemos un presupuesto, hasta esta madre sabe, tenemos hasta más perras. Se nos llena la boca. Tenemos más perras para el bienestar, tenemos más perras para la discapacidad, tenemos más perras para todos los que no tienen perras. Pero después un padre dice: bueno, ¿y las perras dónde están? Porque mi hija no tiene un centro donde continuar sus terapias. Y le acaban de truncar la vida a la chiquilla. Y mientras tanto, algo que David conoce y está conociendo ahora, y me imagino que ustedes, al igual que yo, sabemos que hay un montón de docentes que están, profesores, maestros de escuela, que ocupan una plaza y se encuentran con esas aulas en clave, con todas esas
cosas y que asumen unas responsabilidades y unas competencias que a lo mejor ni siquiera les competen, son las suyas, pero intentan hacer lo que no está escrito para intentar ayudar a esos niños, a esas familias. Y yo me pregunto, ¿y en estos 4 años que hemos hecho? ¿Qué se ha hecho en el Cabildo de Gran Canaria? ¿Qué se ha hecho? Porque desde luego dice, dinero hay, oferta hay, pero ¿y la lista de espera? ¿Dónde está? ¿Qué pasa aquí? Y después, de verdad, yo cada vez que oigo hablar de Isabel Mena, se me ripia la piel y no la conozco. Ni falta que me hace, la verdad, afortunadamente. Pero es que de Noemí Santana ya he visto lo peor. Y miren que en Canarias hemos tenido gente muy chunga, muy chunga. Pero es que, Dios mío, a los de Podemos les dan un área que además les venía que ni al pelo, la de bienestar social, y resulta que lo han hecho con las patas de atrás, con una poca gana, con un poco interés, con un, Dios mío, toda esa pasión que se les veía en el Parlamento de Canarias, llamando corruptos a los que lo eran, golfos a los que lo eran, pero después resulta que se han vuelto más ineptos de los que estaban antes. Dios mío. ¿Y ahora qué hacemos, David? ¿Y ahora qué? Bueno, yo la verdad es que me sorprende mucho. Bueno, primero lo que tú comentabas, a ver, ¿cómo se puede solucionar un problema, te pregunto yo, que tú no eres capaz de medir? Es decir, ¿cómo van a solucionar un problema? ¿Cómo le pueden dar esperanzas a ningún padre o madre si no saben cuántas personas están demandando una plaza? El problema es que yo sí que creo que lo saben. Claro que lo saben. Ella misma, Ruth, la madre de Teiseida, ha hecho un razonamiento que no se nos escapa a ninguno. Es decir, aquí ellos saben cuántas solicitudes hay, saben cuántos niños y niñas están en esos centros ocupacionales, en esos centros educativos especiales. Entonces no lo dicen. ¿Por qué ocultan ese dato? Evidentemente lo tienen. ¿Por qué sale la consejera Isabel Mena a contestar un periódico y dice la oferta que están haciendo? Esto es muy habitual. Cuando tú le planteas un problema y le dices, oye, que hay un problema, aquí hay una necesidad, te dice, no, pero es que yo estoy atendiendo a X personas. Vale, muy bien. Es que menos, ¿no? Administración pública, que tienes el deber de velar por el bienestar social de tus ciudadanos. No, es que yo lo que quiero saber es qué pasa con todos estos a los que no estás atendiendo, ¿no? Y después a mí me parece... Todos esos no existen. No existen. No tienen ni idea. Claro, pero es que después... O sí tienen ni idea y no lo cuentan. Vas a una reunión por la que además me consta, además Ruth ha sido, esto hay que decirlo, lo puedo decir, lo quiero decir, o sea, ha sido súper prudente a la hora de intervenir en televisión. O sea, ya nosotros hemos querido que interviniese en este problema. 4 semanas. Claro, 4 semanas. 4 semanas. Y ella siempre nos ha dicho, no, voy a esperar a esa reunión y después de la reunión voy a esperar a ver si de verdad lo que a mí me dijeron en la reunión se empieza a convertir en realidad. Y no ha ocurrido nada. De hecho, después de hablar con ella hoy, la conclusión que yo saco es que ella salió de esas reuniones con unas promesas de solucionar el problema, pero de esas promesas que yo creo que es difícil creer cuando tú te vas de esa reunión, como ella nos ha contado hoy, sin que sean capaces de explicarte por qué no han sido capaces de resolver ese problema en esta legislatura, en la anterior y en la anterior, porque este obviamente no es un problema nuevo. No han sido capaces de decirle si es un problema presupuestario, si es un problema de que no hay plazas. ¿Y tú sabes por qué probablemente no se lo hayan dicho? Porque esto es un problema de que no hay voluntad, de que probablemente la cifra, que será importante porque para cualquiera familia de esas características es muy importante, pero sea pues muy inferior a si las comparamos con la lista de espera sociosanitaria, y miran que les da igual, los mayores también, o la lista de espera para las operaciones quirúrgicas. Y entonces, bueno, pues como eso no son muchos votos al fin y al cabo, no les da la gana hacerlo. Y eso hay que decirlo así, esto no se soluciona porque no les da la gana. Desde luego, yo estoy completamente de acuerdo contigo, David. No hay voluntad política, yo creo que es la conclusión, no es una prioridad. Y a mí el hecho de que, como dice David, que oculten o que no hay un censo sobre, en este caso, las familias, las personas que necesitan de ese recurso, me parece una negligencia política grave. Pero grave. Y como decía yo al comienzo, esto me parece un nuevo caso, un nuevo episodio del fracaso social en políticas sociales y en políticas de discapacidad, que parece que no es una prioridad. Ya veníamos mal, efectivamente. Pero es que estos 4 años ha sido peor. Cierto. Y antes antes Ruth Santana hablaba acerca del plan de atención temprana. El plan de atención temprana donde esta comunidad autónoma, este gobierno, los anteriores gobiernos han fracasado, han suspendido con respecto al resto de territorios nacionales, de comunidades autónomas que sí han cumplido con la
ley de atención temprana. Y de hecho yo conté en su momento que hace algunos años el gobierno autónomo este y el anterior empezaban a conocer en qué consistía el plan de atención temprana, que ha sido en Canarias un fracaso. En definitiva, nuevo fracaso social, nuevo fracaso en políticas de capacidad y por tanto la conclusión que esto no es una prioridad. Por cierto, Rafael Llanes, el diputado del Común, está que no da abasto. Pero claro, el diputado del Común, esa figura tiene un límite en cuanto a su competencia, porque al final se encuentra con el resto de competencias que le cierran las puertas. Bueno, miren, Isabel Mena, la volvemos a nombrar porque recordarán ustedes que esta señorita ha sido mentada aquí en Mírame por parte de los sindicatos, del comité de huelga, del comité de empresa, por parte de casi todo Dios. Bueno, pues por el tema del Pino, en la residencia del Pino en Gran Canaria. Y esta vez no ha sido en el Canarias 7, David, esta vez ha sido por Twitter. Sí, a raíz de, bueno, en este caso una intervención de la plataforma que defiende los intereses de las personas que se encuentran residenciadas, ¿no?, en estos centros para sociosanitarios, en las que, bueno, se hacía eco de lo que hemos venido comentando aquí. Bueno, pues se pusieron varios tweets desde esta plataforma criticando un poco la actitud de Isabel Mena, que ha sido muy duramente criticada, como tú bien has dicho, por el comité de empresa de este centro sociosanitario, que es el más importante de la isla de Gran Canaria. Isabel Mena ha decidido contestar a esa publicación de esta plataforma en Twitter con estos tuits que están viendo en pantalla, ¿no? El primero habla del centro sociosanitario El Pino y dice que se han hecho múltiples inspecciones que desmienten esas informaciones. Está diciendo ella que las inspecciones desmienten lo que plantean el comité de empresa, que ha llevado a plantear una huelga desde el pasado 6 de diciembre, y aseguran que, además de reuniones con trabajadores y contacto permanente con la Asociación de Familiares, dicen que han mantenido esas reuniones y ese contacto, que cualquier persona que entre en El Pino verá que no hay plagas de insectos ni hay ningún problema. Este es el primero de los tuits, son una batería de 3 tuits que, de manera, yo entiendo que bastante insistente, publica Isabel Mena en su cuenta de Twitter, y ahí digo contestando a lo que decía la plataforma, ¿no? Bueno, hay 2 tuits más, no sé si los tenemos, pero van en esa línea, ¿no?, de desmentir en este caso lo que dicen los trabajadores y bueno, y plantear que la realidad no es un poco la que están vendiendo los trabajadores en huelga. Sin embargo, claro, nosotros no solo hemos hablado con los trabajadores y con un representante del comité de empresa, que insisto, están en huelga desde el pasado 6 de diciembre, sino que hemos puesto las imágenes, aquí las estamos viendo, algunas de las imágenes de cómo se encuentran. Claro, a lo mejor si tú vas a una visita oficial al centro del Pino, el director que está allí no te va a dar un paseo por la residencia para que tú veas estas cosas, pero el trabajador que está allí, está todos los días allí, al menos 8 horas al día, y sabe dónde están todos los rincones, dónde están todos los problemas, claro que los ve y se los encuentra. Igual que el trabajador, y yo es que eso lo vi en la televisión canaria, que fue con una, por nombrarlo, ¿no? O sea, que al final esto no es algo que se haya inventado un representante del comité de empresa que entra aquí. Yo he visto a los trabajadores con las erupciones cutáneas, ¿no?, las ronchas que les salieron a raíz de la asistencia de insectos, ¿no?, en ese centro, en un centro sociosanitario, ¿no? A mí es que yo estoy intentando contestar de manera educada a la consejera cuando realmente su apreciación se contesta sola, con las imágenes, con las intervenciones. O sea, ¿de verdad que ustedes creen que los trabajadores en un centro sociosanitario tienen necesidad de ir a una huelga? Y la pregunta que yo me hago, la que va más allá, ¿por qué esa actitud de Isabel, yo es que por ir más allá, o sea, de Isabel Mena, de defender, porque al final lo que está haciendo es defendiendo no solo la gestión del Cabildo, que al final es el último responsable, sino de la empresa adjudicataria, que es ICOT, del grupo ICOT de este servicio? ¿Por qué Isabel Mena, en vez de ponerse del lado de ICOT, no se pone del lado de los trabajadores? Porque no se pone del lado de los trabajadores. Claro, y empieza a decir, oye, pues voy a mirar esto con calma, y están viendo los otros tuits que publicó la consejera del Cabildo de Gran Canaria, voy a mirar estas cosas con calma, voy a verlas con calma, voy a intentar averiguar y sobre todo voy a pedirle responsabilidades a la empresa, oye, porque aquí hay unas imágenes y hay unas cuestiones que me están planteando. Esa es la pregunta. Después del pronto. Sí, eso yo creo que fue fruto de un pronto que tuvo en ese día, en esa publicación, insisto, de esa plataforma, y creo que es bastante irresponsable por su parte, no solo por la vía que utiliza para contestar, sino por las formas, y sobre todo porque, insisto, o sea, yo no entiendo por qué se pone en parte de una empresa privada que además acumula ya un currículum de quejas ciudadanas y de usuarios tan grande que es muy difícil defender la gestión del grupo ICOT, como lo está haciendo, por ejemplo, la propia Isabel Mena. Nada, esto, Isabel, no tiene nada que ver contigo, pero me recuerda mucho a cuando José Manuel Soria
no tiene nada que ver contigo, que además es de otro partido. Se le veía ese ramalazo, tú sabes, ¿no? Con Repsol, ¿tú te acuerdas de todo eso, lo de las puertas giratorias? A lo mejor quien te ve en un ICOT, esto es un poquito de mala baba mía, pero quién sabe si al final, mira, Paul, no está Naviera Armas, o sea que, y ahora en el Tenerife. El Tenerife, sí. Por cierto, Manolo, hablando de políticas sociales, que me acordé ahora mismo, sabes que la número 2 de Noemí Santana, la viceconsejera de Derechos Sociales, o sea, la número 2 de la consejera es Gemma Martínez. Sabes que ella quiere ser la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, porque es la candidata de Podemos a la alcaldía de la ciudad de Las Palmas. Y que ella tiene como referente en la gestión a alguien tan brillante como a Noemí, ¿no? Parece. Muy bien. O sea, va a dar el salto. Gemma Martínez. Gemma. Quiere ser alcaldesa de la ciudad de Las Palmas. Lo digo porque es la candidata oficial, ya lo contamos en su momento, de Podemos a la ciudad de Las Palmas, a su alcaldía. Muy bien. David, y con los escándalos estos del material sanitario, Blas Acosta como que está también huidizo, ¿no? Blas Trujillo. Blas Acosta también está huidizo. Sí. Bueno, yo huidizo desde que llegó a la política regional de Fuerteventura. Pero bueno, tú sabes que además de los 4 millones del caso Mascarillas, que está investigando en este caso la Fiscalía Europea, y de los que lo único que hemos sabido en las últimas semanas es lo que ha dicho Blas Trujillo en el Parlamento, que ha dicho que el Gobierno de Canarias está utilizando diferentes vías administrativas para recuperar ese dinero. Seguimos esperando, lógicamente, ojalá que se recupere, obviamente es lo que primero que queremos todos, es que se recuperen esos 4 millones, porque eso en cualquier caso será independiente con el recorrido que tenga esa causa penal, veremos lo que dice la Fiscalía Europea. Pero también ha habido muchas críticas por parte de la oposición en el Parlamento de Canarias por el hecho de que hay en los hospitales canarios 3 millones de euros en mascarillas que son inservibles, mascarillas que no sirven. No estamos hablando de una estafa, no estamos hablando, como ocurre en el caso Mascarillas, de una empresa que prometió unas mascarillas y nunca trajo esas mascarillas y aún así se pagaron el dinero incluso a través de un segundo contrato cuando ya el primer contrato había fracasado. No, estamos hablando de mascarillas que sí que se entregaron, que sí que eran las que se habían contratado, pero que resulta que por diferentes cambios de criterios técnicos, por diferentes cambios de circunstancias, por la precipitación que muchas veces se tuvo en la contratación de este tipo de servicios en plena pandemia, pues se quedaron en un almacén en los hospitales. Algunas, por ejemplo, hay un caso de un grupo de mascarillas que al principio se dijo que sí servían y después se dijo que no. Entonces, claro, obviamente no se iban a repartir. Entonces, un poco lo que ha venido a decir Blas Trujillo es que esto, bueno, que no se puede poner al mismo nivel, y parte de razón tiene, que el caso de la gran estafa de las mascarillas de 4 millones de euros, pero hombre, sí demuestra pues lo mal que se hicieron las cosas, en algunos casos más o menos justificadas, pero lo mal que se hicieron las cosas hasta el punto de que hay 3 millones de euros, más los 4 serían 7, pero vamos a hablar de estos 3 millones de euros que salieron de las arcas públicas para comprar un material que no sirvió para nada, para acumularlo en los almacenes de los hospitales. Y ahí sí que hay una parte, hombre, de mala gestión, escandalosa y de mala gestión y de planificación y de todo. Claro que no es un caso de corrupción como el otro, hombre, lo que faltaba ya. Que todo ahora todo... No, pero es que también en las administraciones, claro, en las administraciones también hay que criticar cuando las cosas se hacen mal y se tira el dinero, como en este caso, y probablemente hay una parte que pueda llegar a estar justificada por la urgencia, las prisas, cómo se hicieron las cosas, y hay otra que evidentemente es culpa de una muy mala gestión por parte del Servicio Canario de Salud, otra más en esta pandemia, que bueno, no me cansaré de decirlo, que comenzó con la destitución de Teresa Cruz Oval para poner a toda la tropa patrocinada por Coalición Canaria a llevar la sanidad en un área del Partido Socialista, y a partir de ahí, bueno, pues todo esto que ha ocurrido, ¿no? Oye, nos vamos hasta La Palma porque vuelven los palmeros a tener incertidumbre, Óscar. Sí, los palmeros siguen con la incertidumbre en este caso con respecto al proceso de reconstrucción. Ya sabes además también que este pasado sábado, en este caso, bueno, una plataforma, un colectivo de agricultores, de plataneros salieron a la calle, se manifestaron en este caso, bueno, pues reclamando, demandando prioridades, ¿no? y hechos reales en torno a este sector importante, golpeado, en este caso perjudicado por los efectos del volcán en el Valle de Aridane. Y en este caso, bueno, pues los afectados, damnificados, siguen luchando por viviendas directas, por una vivienda digna. Ya sabes, aquellas viviendas tremendas, aquellas imágenes de aquellas viviendas contenedores que fueron un fracaso, que fueron lamentables, ¿no?
exigen tanto al Gobierno de España como al Gobierno de Canarias, las instituciones palmeras, que sean eficaces, rápidos y urgentes, que la vía de urgencia sea fundamental para que ya vayan entregando y concediendo viviendas directas de primera necesidad. No es fácil ese proceso de reconstrucción, evidentemente, también, por ejemplo, en materias de comunicaciones, en materia de infraestructuras. Por cierto, hoy tenía la oportunidad de conversar, de hablar telefónicamente, de entrevistar a Borja Perdomo, que es el consejero de infraestructuras del Gobierno del Cabildo Insular de La Palma, donde me avanzaba que, en principio, digo en materia de infraestructura viaria, porque es bueno para que ya las viviendas, para que la gente que todavía sigue en sus viviendas, que no pueda acceder a algunos puntos del Valle de Aridane, puedan avanzar. También los cultivos, zonas que se quedaron aisladas. Me dice que, por ejemplo, hay una carretera, un tramo muy importante, como última hora lo puedo avanzar, que es el tramo, la carretera que va de la laguna a Las Norias. Me decía que ese tramo ya se ha ejecutado un 80% y la previsión, según el Cabildo Insular de La Palma, es que quede finalizado para el mes de marzo. Insisto, infraestructuras viarias, ayudas directas que parece que se eternizan, que no llegan, viviendas directas, no esas viviendas contenedores que son lamentables y son una vergüenza, y por otro lado, que se vaya avanzando en el proceso de reconstrucción. El último episodio, insisto, los plataneros, los hombres y mujeres que se dedican a la agricultura del Valle de Aridane salían este pasado sábado a la calle y se movilizaban. Por cierto, las plataformas de afectados en general siguen anunciando que, en caso de que no se aceleren, saldrán de nuevo a la calle, en este caso en el Valle de Aridane. Sin embargo, están muy divididos, ¿eh? Yo también creo que contra los todos están muy divididos, están muy politizados en algunos casos, no se ponen de acuerdo. Ayer una persona que está muy metida en ese tema me lo definía así: es una auténtica jaula de grillos. Y yo creo que esto es el problema de que cuando en una situación tan crítica como tú bien has descrito, Óscar, aparecen los tentáculos, ¿no? de los partidos políticos para intentar... Ya eso ya... Cierto. Uno los que están en la oposición para aprovecharse, y los que gobiernan para echarlos a pelear entre ellos. Que yo contaron, por ejemplo, yo recuerdo que cuando se creó la primera plataforma, hay un sector de esa plataforma que se escindió y creó otra plataforma, porque detectaron ellos que estaba politizada, porque bien es verdad, es palpable y notorio en el Valle de Aridane que en la primera plataforma hay hombres y mujeres, algunos de ellos concretos, que en su momento fueron representantes de API, de Coalición Canaria, Los Llanos de Aridane y El Paso, y de hecho ostentaron cargos de responsabilidad. Ojo, son afectados y tienen su derecho, pero evidentemente todo hay que decirlo. Fíjense hasta qué punto, que es decir, las necesidades y la preocupación de los vecinos de La Palma es real, pero luego ya se encargan los políticos de meterse en medio y de crear una crispación que al final les divide, y esa división es maravillosa para ellos, y así ni se restaura La Palma, ni se reconstruye, ni nada, porque con división no se va a ningún lado. De hecho, hay mucha polémica en torno a esa, veíamos el titular de Canarias ahora, a esa carretera que va a unir Tazacorte con Puerto Naos, que viene con los fondos del Estado también. Efectivamente, pertenece al Gobierno de España. ¿Gobierno de Canarias o Gobierno de España? Actuaciones de urgencia y demás. Sí, vía urgencia. Y están muy cabreados. Parece que está avanzando, dicen. Sí, está avanzando, pero hay una expropiación muy importante en el último tramo, en la última fase, que afecta a bastantes familias, hasta 70 familias, creo, palmeras, de esta zona de la isla de La Palma, y están muy preocupados, están en pie de guerra, y veremos qué recorrido tiene esto, porque, entre otras cosas, pues están viendo que esa obra, bueno, pues se cambie, ¿no? Es una obra que, por cierto, afecta a unos terrenos que son propiedad de la familia o empresas vinculadas con la familia del presidente del Cabildo de La Palma. En su momento generó muchas críticas también sociales, incluso una denuncia que de momento, por lo que yo sé, no ha quedado nada. O sea, no conozco. Sí, la fuerza política de Íñigo Errejón en Canarias. Que haya habido novedades, efectivamente, a raíz de esa denuncia, pero sí que es verdad que es un asunto que llama mucho la atención, como a veces, o sea, si supuestamente vamos a reconstruir la isla, tiene que ser en todos los ámbitos de la mano de los propios palmeros, ¿no? O sea, lo que no se puede hacer tampoco es ir por libre, al final volver a enfrentarte a la población en cosas tan sencillas como una carretera, que yo creo que es algo que se puede solucionar. En unos minutos, por cierto, se sentará aquí José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, así que preparen alguna pregunta, pero antes les quería preguntar, oye, ¿es verdad que se va de viaje Ángel Víctor? Ya está de viaje, está en una ruta, en una agenda canaria a Cuba y Venezuela, donde está tratando de llegar a acuerdos y visitando a la comunidad venezolana y de Cuba, a los canarios que viven en Venezuela y en Cuba. ¿Acuerdos para qué? Bueno, en Cuba, en cuanto a Cuba, ha hablado que han creado una mesa de trabajo para abrir relaciones que tienen que ver con el sector primario, el sector turístico, el sector comercial, el cambio climático. Es lo que han anunciado, es lo que han anunciado. Pero a ver, ¿qué gilipollez es esta? A ver, a Cuba va Ángel Víctor y quien vaya, porque han ido todos para allá, todos van. Cuando se aproximan unas elecciones, van como vampiros
a chupar, a mamar realmente. Pero ¿qué van a hacer en Cuba? ¿Cómo llevar a un pueblo... Estrechar lazos. ¿Cómo llevar a un pueblo a la sumisión absoluta y a la pobreza y la miseria más terrible? Eso es lo que te vas a llevar de Cuba. Son machangos, la verdad, y turísticamente. Pero Dios mío, si es que se cae la isla, si Cuba se cae, ¿y qué rollos ni vínculos turísticos? ¿Qué lazos comerciales? Han anunciado crear una mesa de trabajo. ¿Pero qué? En el ámbito comercial, sector primario. Pero si en Cuba no tienen ni mesas, muchachos. ¿Qué le lleva? ¿Las mesas de aquí? Es lo que han anunciado. Pero la pregunta es Hombre, a mí lo que me llama la atención es que este viaje se produzca a pocos meses, efectivamente, de un Entonces explica electoral, eso. sin lugar a duda. ¿Para qué? ¿Para qué? No lo sé, ellos que lo expliquen ellos. Hombre, la sensación mía, a mí me llama poderosamente la atención porque se produce este viaje, insisto, esta ruta a Venezuela y a Cuba a pocos meses de un proceso electoral. Pero ojo, lo han hecho todas las fuerzas políticas. Y encima se ponen guayabera. O sea, se me vuelven bobo. Cada vez que yo cuando vi a Fernando Clavijo con una guayabera, ya me pareció ridículo. Pero Ángel Víctor con una guayabera es lo más ridículo que he visto en muchos años, por Dios. Bueno, los indianos se van con una guayabera. Y además, Dios mío, quien vaya para allá, Dios mío, engancharse a esa gente, esa pobre gente, que vaya a comer, cuando se van ahí, van a esa fiesta, es porque tienen necesidad, no tienen ni que llevarse de comer en sus casas. Y se van, usted, a ver, ¿qué hace ahí con esa señora? ¿Tirarse la foto para qué? ¿Eso qué le revierta a usted? Pero es que en verdad no revierte en nada. Yo quería dar algunos datos porque yo creo que es importante, porque esto es un tema que se presta mucho a la crítica fácil y yo soy el primero que lo critica. A mí me parece que es un viaje que no sirve para nada. O sea, y ahora voy a explicar por qué no sirve para nada. Pero es que ni siquiera sirve para lo que ustedes pueden pensar que sirve. O sea, ya lo han dicho aquí 2 veces. Esto siempre se hace, y es verdad, cuando llegan las elecciones. ¿Pero esto sirve para conseguir votos? No. Me he preocupado por buscar los datos desde el año 2019. Entonces, del voto en el exterior. ¿Sabes cuántos canarios hay en el exterior que pueden votar y que con derecho de voto al Parlamento de Canarias en 2019? 133.000. ¿Sabes cuántos votaron? 800. Eso es un 0,6%. Es decir, estos datos, igual que los consigo yo, los tienen ellos. Ellos saben que con estos viajes no consiguen votos, ni mucho menos votos que puedan decidir nada. De hecho, en 2019, en 2019, quien ganó el voto al exterior al Parlamento de Canarias fue Podemos. Fíjate tú, que al final no fue decisivo ese voto para nada, pero que podría llamar la atención porque dice, oye, pues que el 2019 el que fue el que gobernaba. No sé si habrá ido Clavijo, pero me acuerdo cuando fue Paulino, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? Y no sirve. A Paulino le quedan bien las guayaberas. No sirve de nada. De hecho, la mayoría de la gente que vota en el exterior son canarios que están en Europa. O sea, la mayoría de los 800, la mayoría están en Europa. O sea, toda esta gente que está en Cuba, en Venezuela, los que van allí y tal, al final no votan. Pero David, si es verdad. Porque entre otras cosas el voto por correo no sirve para nada. Sí. A ver, es muy David, complicado y es muy complejo. Entonces, mi pregunta es, porque yo creo que es donde tenemos que llegar, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Pues ¿sabes para qué creo que es? ¿Sabes para qué creo que es realmente? No para convencer al votante que está allí, sino para trasladar esa imagen al votante que está aquí. Claro. Que sí que va a votar, que sí que tiene más fácil votar y que sí que realmente le puede llegar más esa imagen. Porque en la práctica, ya te digo, con el voto por correo no sirve para nada. Y lo segundo, es completamente innecesario porque todas esas comisiones, esas mesas, eso es fantasía. Eso es algo que no existe, que no es real, que no tendrá recorrido, que no servirá para nada. De hecho, no hace falta que vaya el presidente del gobierno de Canarias. Hace poco estuvo por ahí el alcalde de La Laguna, Luis Geray. Porque de hecho, hay gente en Cuba y en Venezuela que trabaja para las instituciones, para el gobierno de Canarias. Había una convención de ciudades patrimonio de la humanidad. Encima le cogió en Cuba. Bueno, hay que tener cuidado cuando te vas a Cuba, porque después llega un concejal de los tuyos y se coge un coche oficial y se estalla por ahí, que fue lo que le pasó a Luis. Que tenga cuidado en este caso de Ángel Víctor Torres. No, a lo mejor estoy con ustedes en ese sentido. A lo mejor Ángel Víctor de que esto es un gasto que es innecesario, pero me preguntaba por las causas y qué es lo que quieren ganar, y la única conclusión a la que llego viendo los datos es que con esta imagen quieren convencer al familiar del expatriado que está aquí, que está en Canarias. Pero lo lógico, en aras de la transparencia, es que cuando el señor Torres y su equipo venga a Canarias, explica a los canarios, a la ciudadanía, los logros y los objetivos que se sellaron en esa visita, públicamente en rueda de prensa. Pero pon las imágenes una mesa, que se ve como una especie de grupos folclóricos y eso, ponla. Si se dan cuenta, está ahí Ángel Víctor con la guayabera puesta, ¿no? Y los pobres cubanos que lo están pasando fatal, además les avisan, viene el presidente, estoy comida, claro,
necesidad. Ahí van los de Castro y los reciben. Les montan ahí un tenderete. Entonces el alcalde... Pero siempre ha sido así, ¿eh? Sí, pero siempre lo hemos criticado aquí, ¿eh? Cierto. O sea, no vamos a hacer menos ahora que hace 4 años, cuando le dimos los bimbazos a los otros. Y ahí ven ustedes cómo le montan pues su zaraíto, y él se manda su discurso y los vínculos y todo ese rollo, ¿no? Y luego el grupo folclórico ahí, el timple, la bandurria y... Me acuerdo de los ayuntamientos de Santa Cruz hacía comitivas, iba a San Antonio de Texas. Sí. Que ahí hay una hermandad, una ciudad. A lo mejor hermana. no sería más fácil que Paco Moreno, Francisco Moreno, invitar al presidente al programa de Elvis Sanfiel, a Noche de Taifa, y que le monte un tenderete y así este hombre... No, a ver, pero es que esa es otra. Tú sabes que siempre antes de las elecciones hay una Noche de Taifas especial en la que todos los políticos se desplazan allí, y si pueden llevar a muchas personas mayores, pues los llevan con ellos. No sé, antes tenían Ancina, que era la herramienta política para conseguir el voto de las personas mayores. Ahora no tienen Ancina, no sé cómo lo harán, pero seguro que lo harán. Bueno, vamos con preguntas a Bermúdez. Sí. ¿Qué estás mirando, Óscar? No, estaba mirando aquí lo de Enrique Arriaga. ¿Qué le pasó a Enrique Arriaga? No, Enrique Arriaga fue la noticia local municipal en Santa Cruz de Tenerife, llamativa. A mí me sorprendió, evidentemente, hay que estar atento. ¿Enrique Arriaga fue a Cuba? No. De momento no. Enrique Arriaga es el vicepresidente, para que lo sepa la gente, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, en el pacto. No, la gente en el resto de las islas a lo mejor no. En Tenerife, Enrique Arriaga, tinerfeño. No sé si vive en Santa Cruz o si vive en La Laguna, lo desconozco, pero Enrique Arriaga sí que es tinerfeño, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, y es el coordinador regional de Ciudadanos. A través de un comunicado anunciaba estos días que no solamente se va a presentar a la candidatura del Cabildo Insular de Tenerife, va a reeditar de nuevo esa candidatura, sino que también, es la sorpresa, por si no lo sabían, va a ser el candidato de Ciudadanos, Ciudadanos que ya no existe, que Ciudadanos está a punto de desaparecer, candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Por eso digo yo, claro, por eso entiendo yo que podría presentarse, porque entiendo yo, conclusión mía personal, él entiende, digo yo, mi conclusión, que podría tener cierta representación para, en este caso, ostentar poder en Santa Cruz de Tenerife ante las dificultades que entiendo yo que cree él que puede tener en este caso en el Cabildo Insular de Tenerife. Eso tú bien, te lo dices y tú te lo sí, comes. no, esa es mi conclusión, insisto, ya lo explicará él. Ahora bien, ojo, él ha lanzado un comunicado donde anunciaba esa candidatura. Una de las frases que yo he escogido dice: me someto a la voluntad de los afiliados. ¿Cuántos son? No lo sé, creo en la democracia interna del partido, de los partidos, y sin duda la designación popular es la mejor de las opciones y la mejor definición de un partido liberal. Por cierto, este próximo jueves a las 6:30 de la tarde en Santa Cruz de Tenerife se celebra una asamblea, después de mucho tiempo, de Ciudadanos, donde ahí se va a definir el proceso de primaria, porque él tendrá que someterse a ese proceso de primaria. Yo no sé, ahora cuento, yo no sé. Lo desconozco porque he tratado de consultar con algunos miembros de Ciudadanos Santa Cruz, y muchos de ellos, algunos de los que he tratado de consultar, me dicen que ya no están en Ciudadanos, que se habían marchado de Ciudadanos, cosa que yo desconocía. Evidentemente sí que sé que ha habido una desbandada histórica durante los últimos años de Ciudadanos, en este caso en Santa Cruz de Tenerife, también en el resto de municipios de este archipiélago, pero concretamente en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué ocurre? Según me cuentan algunas fuentes, para ver un proceso de primaria tiene que haber, en este caso, la asamblea de Ciudadanos tiene que tener unos 150 afiliados para que se cree proceso de primaria. No creo yo, sinceramente, que hayan 150 afiliados, en este caso, en Santa Cruz de Tenerife, en la organización Naranja, que está a punto de desaparecer. Bien, habría que ver qué decide, insisto, esa asamblea, pero ese es el hecho objetivo, que quiere ser candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Ahora bien, está la opción de si Matilde Zambudio, de Ciudadanos, se presenta o no, decide presentarse o no a ese proceso de primaria. Habría que estar atento, de momento lo desconozco. No, yo creo que Matilde no hay quórum ahí. Bastante tiene con lo suyo. David, el Greenland. El Dreamland, no, el Dreamland es tremendo en Fuerteventura. Te iba a decir, David, el Grindr. No. Cada uno se mueve en lo que le suena, Manolo. A ti te suena el Greenland, que es un festival, ¿no? Si no me equivoco, te suena el Grindr y te suena lo que te suena. Pero a mí me suena Dreamland.
que es ese parque temático del de cine. Fuerteventura, donde el PSOE está dando unos bandazos tremendos. Claro, eso es lo que queríamos comentar, porque el PSOE ha presentado una PNL en el Parlamento de Canarias, donde ahora lo que propone, apoyado por otros grupos como Nueva Canarias y creo que Podemos también, donde ahora lo que propone es que se busque una ubicación alternativa. Bueno, ahí está viendo el titular de Diario Fuerteventura, porque la actual posición genera rechazo social. O sea que el PSOE va dando unos bandazos. Lo sorprendente es que el líder del PSOE en Fuerteventura, quien siempre ha estado impulsando esta iniciativa, es Blas Acosta, que ahora forma parte del gobierno regional. Sin embargo, es el Parlamento, el grupo parlamentario, quien impulsa esa PNL. Por tanto, el PSOE ahora mismo es la casa de los líos. No se aclaran con Dreamland, bueno, van dando bandazos, están detrás de las grandes actuaciones urbanísticas, en este caso cerca de un parque nacional, de un espacio protegido como las dunas de Corralejo, y sin embargo, bueno, pues lo que hacen es intentar dar marcha atrás ahora, ahí sí que, porque hay unas elecciones a la vuelta de la esquina. Bueno, Óscar, pregunta para José Manuel Bermúdez. Sí. Señor Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, muy buenas noches. ¿Estaría usted dispuesto, de cara a las próximas elecciones locales, en este caso en Santa Cruz de Tenerife, después de que se produzcan las elecciones, estaría dispuesto usted a reeditar el pacto con el Partido Popular en Santa Cruz, que en su momento fue su socio preferente? ¿O usted aceptaría un acuerdo, un pacto con el Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife en caso de que hubiese una alianza de gobierno, coalición canaria y Partido Socialista en esta comunidad autónoma? Aunque bien es verdad que ya Patricia Hernández, la candidata a Santa Cruz, ha dicho que con usted no pactaría. David. Sí, bueno, yo quería aprovechar porque tú sabes que estuvo aquí Juan José Martínez en su momento y hablamos largo y tendido de un asunto que yo creo que es muy importante, que no se debe perder en el tiempo. La verdad es que tenía varias dudas, me gustaría poder entrevistarlo con más calma para poder preguntarle, porque hay muchos asuntos de actualidad en Santa Cruz de Tenerife. No, tiempo vas a tener, ¿eh? Sí, esperemos. Hay un asunto muy importante, hay varios asuntos importantes, pero hay uno que es el del Museo Rodén, que yo creo que no se puede enterrar tan fácilmente y sobre el que hay que seguir haciendo preguntas, ¿no? Sobre todo. Entonces yo quería preguntarle al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, bueno, lo primero es si usted ha hecho algún tipo de autocrítica a raíz del fracaso del proyecto de instalar el Museo Rodén, en un Museo Rodén parecido al de París, esto lo hemos contado aquí muchas veces, en el Parque Viera y Clavijo, que se va a reformar, entre otras cosas, para que se convierta en un centro cultural. ¿Ha hecho algún tipo de autocrítica después de ese fracaso? ¿O tiene pensado, en el caso de que vuelva a salir elegido alcalde, retomar este proyecto en otras circunstancias y quizás de otra manera? Y ahora algo muy concreto, que creo que es importante, y es que quiero preguntarle por la figura de uno de los intermediarios porque estuvo presente en la firma del contrato, del convenio con el Museo Rodin de París en el mes de octubre del año 2021, si no me equivoco, y en la firma del acuerdo, y también en las conversaciones con la delegación francesa que se desplazó a Santa Cruz de Tenerife. Es Javier Garabal. Y le quiero preguntar por Javier Garabal, y en concreto lo que le quiero preguntar es por qué el Ayuntamiento de Santa Cruz le adjudicó el estudio de viabilidad. Tenía otro nombre, pero es lo que ustedes utilizaron como estudio de viabilidad, el que defendió aquí Juan José Martínez, sobre la viabilidad de este proyecto, a una empresa de un intermediario, a una empresa de Javier Garabal, además simulando un negociado cuando lo que se hizo fue pedir dos ofertas a dos empresas vinculadas o dirigidas o que tienen administradas por personas vinculadas directamente con el propio Javier Garabal. ¿Por qué se adjudicó ese contrato menor a esa empresa, si había algo más detrás o alguna intención detrás con esta figura, con la del intermediario Javier Garabal? Casi dejas sin tiempo. No, da igual. Bueno, pero quedan ahí. De todas formas, tiempo tendrás de entrevistar a Bermúdez tú también y le formularé estas dos preguntas. Óscar, hasta el jueves. Buenas noches, hasta el jueves. Les veo el jueves, David. El jueves en el repaso. Si Bermúdez te contesta algo interesante esto, el jueves lo tratamos. Bien, vale. Nos vamos a publicidad. A la vuelta, Bermúdez aquí, en Mírame Canarias. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Holiday World Maspalomas, Mogán Mall, Mafre,
Open Mall, Lanzarote. McDonald's. Centro Comercial La Ballena, Las Palmas. Faicanes, vivir sin plagas. Grupo número 1. Ya está con nosotros en los estudios de Mírame Canarias el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Bermúdez. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y al Manolo. final el apellido tuyo se ha convertido en una marca. Bueno, es mi apellido, mucha gente me llama Bermúdez. Hay muchos amigos que me llaman José Bermúdez y hay otros que me llaman José Manuel Bermúdez. La verdad que mi madre se enfada a veces porque el Esparza no lo nombra nadie, o casi nadie, pero también soy... ¿Y soy tus padres Esparza. cómo están? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Supongo que estarán viéndome ahora porque ¿Supones bien? mi madre sobre todo no se pierde, ¿Supones bien? no se pierde una. Oye, hay algo que siempre que estoy contigo aprovecho para contar. Tienes ahí una mezcla tinerfeña y Gran Canaria. Bueno, mi madre es canariona, mi padre es chicharrero y cuando se conocieron, pues se conocieron y se casaron, se vinieron a vivir a Santa Cruz, concretamente a Valle Seco, y cuando mi madre me fue a tener a mí, quiso estar al lado de su madre, es decir, de mi abuela, que estaba en Las Palmas. Entonces fue a Las Palmas, me tuvo y a los 3 días volví. Yo no he vivido en otra ciudad que en Santa Cruz de Tenerife desde los 3 días de edad. Entonces yo sinceramente me considero chicharrero, con independencia de donde haya nacido, porque es donde me he criado, es donde he estudiado, es donde he conocido a mis amigos, donde, y esto lo digo también porque es una parte de unirte a la ciudad, donde te enamoraste por primera vez. Es decir, Santa Cruz ha sido para mí siempre mi referente, desde muy chiquitito, en Valle Seco y luego ya en el barrio de la Salud. ¿Pero tus padres se enamoraron en Tenerife o en Gran Canaria? Se enamoraron en Gran Canaria, porque mi padre, por algún motivo, estaba allí en ese momento y se enamoró. Entonces, bueno, hubo noviazgo durante un tiempo y luego ya, pues, cuando se casaron en Las Palmas, pero vinieron a vivir a Valle Seco. Y en Valle Seco, pues, más o menos al año, pues ya nací yo. Sin embargo, dentro de eso que ustedes los políticos llaman grado de conocimiento, el conocimiento que hay de José Manuel Bermúdez en Las Palmas, en Gran Canaria, es altísimo. Me ha pasado mucho, me ha pasado de que me reconoce mucha gente en Las Palmas cuando he estado, ¿no? Esta semana pasada fui un día y la gente, no te digo que todo el mundo, porque no puedes tener el mismo conocimiento que en Santa Cruz, pero me han pasado anécdotas curiosas de encontrarme por la calle gente que me ha reconocido como alcalde de Santa Cruz. Y siempre me han tratado muy bien, la verdad, tengo que decirlo. Tendremos tiempo hoy de hablar de muchas cosas. Si te parece, acaban de estar con nosotros David Cuesta y Óscar Martín. En unos instantes te voy a formular esas preguntas, ellos directamente. Pero a mí me gustaría, alcalde, que me hablaras de lo que ya tenemos ya, justo aquí, no a la vuelta de la esquina, estamos ya inmersos, el carnaval. ¿Cómo están siendo estos primeros días? Bueno, están saliendo el carnaval que tenemos ahora es el carnaval de los concursos y las galas, ¿no? Que se celebran en el recinto ferial y algunos en el Teatro Guimerá, como la Canción de la Risa, y bueno, estamos en pleno vorágine de carnavalera, ¿no? Hemos ya celebrado la final de murga y las fases, las murgas infantiles, las agrupaciones musicales, el festival coreográfico. Todavía nos quedan algunas cosas, algunos platos fuertes. La elección de la reina infantil, también tenemos ya por fin reina infantil. Mañana tenemos la reina de los mayores, la gala de la reina de los mayores. Y a partir de ahí, pues todos los eventos que quedan, hasta el día 17 de febrero, donde ya tendremos el carnaval en la calle, la cabalgata anunciadora, y comenzará el caos organizado que es el carnaval, ¿no? José, yo el último carnaval que recuerdo fue un carnaval previo a la pandemia, un carnaval de caos. Veníamos desde Paulina Rubio con
aquellos gastos y después lo que se supo de los escenarios del carnaval, no, llegaron, la verdad que llegó Ciudadanos con el PSOE para quitar lo podrido que había y, madre mía, en cuestión de meses no pudieron hacerlo mejor. Pero bueno, sí que nos encontramos, alcalde, con un carnaval. Recuerdo que en medio de una calima, que todo Dios sabía que venía una calima y que todas las advertencias eran a ver cómo amortiguamos esto con una pandemia casi ahí, y el Santa Cruz no escuchó todas las advertencias que habían, todas las alarmas que se encendieron. Después de ese carnaval, afortunadamente la imagen desapareció y no hemos tenido carnaval, pero ahora volvemos a tener el carnaval de la normalidad. Y tengo la sensación de que de aquel mal cuerpo que se nos quedó, en el que el norte de la isla ardía y Santa Cruz estaba de fiesta en medio de una calima terrible, como si la isla no fuera con nosotros, hemos pasado a no tener carnaval y por tanto hay unas ganas enormes, tremendas por disfrutar. ¿Son ustedes conscientes de que de verdad este año se puede esperar una cantidad increíble de gente que pueda venir de todas las islas? Manolo, hay muchas ganas. Hay muchísimas ganas de carnaval. Estamos hablando de que posiblemente sea la vez que yo más ganas he notado en la gente. Y venimos de un aperitivo que fue el carnaval de junio. El carnaval de junio, que fueron 3 días. Bueno, yo recuerdo que fue un carnaval atípico, empezamos con el entierro de la sardina y fue un éxito espectacular, ¿no? Y todos los días fueron éxitos, pero la gente quería volver al carnaval de siempre, ese carnaval que comienza el viernes con la cabalgata, que continúa con ese fin de semana largo, ese lunes noche de carnaval, el martes de carnaval el coso, el miércoles de ceniza, el sábado y el domingo la piñata, el viernes de piñata también. Es decir, la gente quiere volver a celebrar el carnaval de siempre. Y es verdad que este año percibo mucha gente con la gente de aquí, la de toda la vida, la de Santa Cruz, la de los pueblos del norte, del sur, que vienen al carnaval de Santa Cruz, pero vamos a tener mucha gente del resto de las islas y muchísima gente de Gran Canaria. Desgraciadamente ahí están teniendo un problema importante con los vecinos, con las sentencias, con el tema del ruido, y hay mucha gente que se va a trasladar al carnaval de Santa Cruz tanto en el primer fin de semana como en el segundo fin de semana. Los hoteles están a tope, sí. Ya están a tope en estos momentos. Es decir, que vamos a tener miles de personas con independencia de lo que traigamos, de lo que se actúe, de la actuación. Hay muchas ganas de carnaval. Me voy con la... Por cierto, este es el carnaval de la vuelta a la normalidad. Alcalde, me voy con la pregunta de Óscar Martín. Muy bien. Señor Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, muy buenas noches. ¿Estaría usted dispuesto de cara a las próximas elecciones locales, en este caso en Santa Cruz de Tenerife, después de que se produzcan las elecciones, estaría dispuesto usted a reeditar el pacto con el Partido Popular en Santa Cruz, que en su momento fue su socio preferente? ¿O usted aceptaría un acuerdo, un pacto con el Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife en caso de que hubiese una alianza de gobierno, Coalición Canaria y Partido Socialista en esta comunidad autónoma? Aunque bien es verdad que ya Patricia Hernández, la candidata a Santa Cruz, ha dicho que con usted no pactaría. Bien, yo he gobernado con el Partido Socialista 4 años y con el Partido Popular 8 años. Es decir, yo con Julio Pérez, yo llegué a gobernar. Y también con José Ángel, ¿no? Y con José Ángel Martín, en aquel momento, del 2011 al 2015. ¿Qué diferencia hay entre ese PSOE y este? Es que no tiene nada que ver. No, pregunto, en serio, ¿no? O sea, yo siempre digo que desgraciadamente yo en Santa Cruz tengo la peor versión del Partido Socialista. Es una impresión que me da tener la experiencia de haber gobernado con el Partido Socialista, el que yo conocí en el 2011. Entonces, yo creo que soy la mejor garantía que tiene el votante que no quiera que gobierne el Partido Socialista o Podemos. Yo creo que soy la mejor garantía para eso. Es muy difícil, por no decir que es imposible, que yo gobierne con Patricia Hernández en Santa Cruz, porque entendemos el gobernar la ciudad de manera diferente, totalmente diferente. Entonces,
yo no puedo ser hipócrita. No tengo en mi mente el pactar con el Partido Socialista de Patricia Hernández en Santa Cruz de Tenerife, el pactar con ella. Yo soy de los que creo que el diálogo es importante, pero no es eso a lo que yo aspiro. ¿A qué aspiro yo? A mí me gustaría tener el número suficiente de votos para gobernar sin necesidad de acuerdos. Si eso no lo consigue, pues yo intentaré, con las fuerzas políticas, con todas aquellas las que optan a estar en el ayuntamiento, intentaré sentarme para ver qué posibilidades de acuerdo da la aritmética, ¿no? Pero mi objetivo en principio es gobernar con el mayor número de apoyos posible. José Ángel Martín, Julio Pérez, dos socialistas que a mí me parecen que son de verdad referencia, ambos. Y con Patricia no. ¿Por qué? Bueno, porque no entendemos nuestra forma de gobernar, de entender una alcaldía, de entender un grupo de gobierno es totalmente diferente. Y yo creo que no me entendería, y yo no puedo ser hipócrita. Por eso digo que soy la mejor garantía en estos momentos. Patricia se va a presentar. Soy la mejor garantía para parar al PSOE y a Podemos. Lo tengo más claro, no lo puedo decir. Si yo no voy a gobernar con Podemos y no voy a gobernar con el PSOE de Patricia Hernández. Ahora bien, yo siempre intentaré sumar por Santa Cruz. Soy una persona que creo que soy dialogante, que tengo un talante moderado de enfocar las cosas, pero francamente no me veo gobernando con Patricia y con Podemos. No, usted ha dicho, no me veo gobernando con el PSOE de Patricia Hernández. Sí, bueno, es lo mismo. Sí, sí. Es que no, en Santa Cruz la candidata es Patricia Hernández. Ah, sí, pero no es lo mismo Julio Pérez, no es lo mismo José Ángel Martín y no es lo mismo Patricia Hernández. Bueno, usted ha gobernado con ellos dos, claro. Y con ellos sí llegó a acuerdos, y con Patricia ya está diciendo que no. Para mí siempre ha sido mucho más importante Santa Cruz y las personas que los partidos. Creo que lo he demostrado. A mí mi partido en el año 2015 me ordenó pactar con el PSOE. Y yo no pacté con el PSOE. ¿Por qué? Porque en aquel momento no sumaba aritméticamente el número de concejales suficientes para pactar con el PSOE. Y entendí que el acuerdo que mejor garantizaba una gobernabilidad y seguridad jurídica en el ayuntamiento era el acuerdo con el Partido Popular. Y puse por delante lo que entendía que era lo mejor para Santa Cruz y también para un grupo de gobierno que tiene que gobernar todos los días en la ciudad. Bueno, creo que eso lo conseguimos y de hecho todos los acuerdos que yo he firmado han durado 4 años. Todos. ¿Por qué? Pues porque intento siempre sumar, intento dirigir un equipo respetando la personalidad de cada uno de los concejales que integran el equipo. Por cierto, anunciaba aquí Óscar Martín que el señor Arriaga será candidato de Ciudadanos también a la alcaldía de Santa Cruz. Y esta mujer, ¿cómo se llama? Matilde, ¿por dónde anda? ¿Qué hace? No lo sé. No, le pregunto. Hasta el día de hoy en lo que es en el ayuntamiento sigue estando en Ciudadanos. Hasta el día a los de plenos hoy. sí va. A los plenos va y participa por el grupo mixto, integrando en este caso el partido político Ciudadanos. Pero es verdad que Enrique ha anunciado su doble candidatura al Cabildo y a la alcaldía de Santa Cruz. Bueno, eso pone en una posición diferente a la que fue candidata, pero no es un asunto que me compete. No es curiosidad. Que me compete a mí. No es curiosidad. Alcalde, le pregunta ahora David Cuesta. Yo quería preguntarle al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, bueno, lo primero es si usted ha hecho algún tipo de autocrítica a raíz del fracaso del proyecto de instalar el Museo Rodin, en un Museo Rodin parecido al de París, esto lo hemos contado aquí muchas veces, en el Parque Viera y Clavijo, que se va a reformar, entre otras cosas, para que se convierta en un centro cultural. ¿Ha hecho algún tipo de autocrítica después de ese fracaso? ¿O tiene pensado, en el caso de que vuelva a salir elegido alcalde,
retomar este proyecto en otras circunstancias y quizás de otra manera. Y ahora algo muy concreto, que creo que es importante, y es que quiero preguntarle por la figura de uno de los intermediarios porque estuvo presente en la firma del contrato, del convenio con el Museo Rodin de París en el mes de octubre del año 2021, si no me equivoco, y en la firma del acuerdo, y también en las conversaciones con la delegación francesa que se desplazó a Santa Cruz de Tenerife. Es Javier Garabal. Y le quiero preguntar por Javier Garabal, y en concreto lo que le quiero preguntar es por qué el Ayuntamiento de Santa Cruz le adjudicó el estudio de viabilidad. Tenía otro nombre, pero es lo que ustedes utilizaron como estudio de viabilidad, el que defendió aquí Juan José Martínez, sobre la viabilidad de este proyecto, a una empresa de un intermediario, a una empresa de Javier Garabal, además simulando un negociado cuando lo que se hizo fue pedir 2 ofertas a 2 empresas vinculadas o dirigidas o que tienen administradas por personas vinculadas directamente con el propio Javier Garabal. ¿Por qué se adjudicó ese contrato menor a esa empresa si había algo más detrás o alguna intención detrás con esta figura, con la del intermediario Javier Garabal? Bien, vamos a ver. Yo siempre hago autocrítica de mi trabajo, intento en eso ser lo más realista posible. En este caso, el proyecto del Museo Rodin no sale porque los directores, la directora del Museo Rodin y los directivos del Museo Rodin deciden renunciar al proyecto de instalarse en Santa Cruz de Tenerife, dada la polémica que se generó. Y por lo tanto, me parece que utilizar la palabra fracaso es un fracaso del proyecto, sí, pero no es un fracaso del grupo de gobierno, porque quienes deciden no venir es el propio Museo Rodin, que dice, oiga, donde hay polémica, donde ya se está hasta cuestionando si Rodin fue una figura que está conocida como el padre de la cultura moderna, pues no voy, porque entre otras cosas yo soy un museo público, pertenezco al gobierno de Francia, la directora es una funcionaria del Ministerio de Cultura de Francia y por lo tanto, donde no me quieren, yo no voy porque represento al gobierno francés. No soy ni una fundación privada, ni un museo privado, soy un museo público y no voy. Por lo tanto, bueno, son ellos los que han decidido no venir ante la polémica que se ha suscitado. No tengo intención de volver a traer el Museo Rodin cuando ya los directivos del Museo Rodin han dicho no voy a Santa Cruz. Evidentemente. Es más, lo que ha anunciado es un concurso de ideas para que todo el mundo pueda presentar el proyecto que quiera, lo valoramos y escogeremos el mejor para nuestra ciudad dentro del Parque Viera Clavijo, que por cierto, ya ha salido a concurso la obra con independencia del Museo Rodin. Estamos en el proceso ahora mismo de contratación y yo espero que las obras empiecen este mismo año, porque tenemos los recursos económicos y está muy avanzado la contratación de la empresa que tiene que rehabilitar el parque. Tendremos 2 años, espero que menos, para decidir cuál será el contenido de ese parque. Por último, el asunto de la persona que hace el estudio de viabilidad económica. Y la respuesta a esa pregunta es casi otra pregunta. ¿Y por qué no? ¿Por qué una persona que trabaja para la administración, con diferentes administraciones, y para el sector privado, que es economista, que sabe hablar francés, ¿por qué no se le puede contratar un estudio de viabilidad económica? La pregunta es muy sencilla, tiene una respuesta muy sencilla. ¿Por qué y por qué no? Tiene el mismo derecho a ser contratado que cualquier otro dentro de los márgenes que la ley establece y respetando la normativa. Por cierto, el expediente del Museo Rodin, desde el punto de vista jurídico, es impecable. Impecable, no le pueden poner ni una mancha a ese expediente. Es un expediente que tiene el visto bueno del interventor, el visto bueno de los servicios jurídicos. Lo que pasa es que, bueno, pues la oposición ha entendido que ahí tenía un filón de cara a las elecciones. Y bueno, han hecho lo que han hecho. No pasa nada. Nosotros seguiremos trabajando, buscaremos otro proyecto. Espero que sea un proyecto también importante para la ciudad. Piensa en un momento en Málaga. Málaga gasta al año, el Ayuntamiento de Málaga, 16,5 millones de euros en su red de museos. Museos que algunos de ellos no tienen nada que ver con Málaga. El Pompidou, el Thyssen.
no tienen nada que ver con Málaga el Museo de Arte Ruso de San Petersburgo, pero es que esa red de museos que le cuesta al ayuntamiento 16,5 millones de euros al año, le generan 500 millones de euros de ingresos a la ciudad. Y le generan además un número de visitantes que ha puesto a Málaga de moda en el turismo museístico de todo el Estado español, que lo pone como un ejemplo. Luego, nosotros estábamos planteando abrir una puerta en ese camino, que tuviera que ver con la escultura, no con la escultura contemporánea, pero sí con la escultura moderna, en un diálogo entre Rodin, que es un museo reconocido a nivel europeo, y la exposición de esculturas en la calle, que por cierto este año es el 50 aniversario, donde tenemos un montón de piezas de escultores en la calle que no tienen nada que ver tampoco como Rodin en Santa Cruz, de Joan Miró, de Moore, de Jaume Plensa, de muchísimos artistas, porque el mundo de la escultura, entiendo que hay que apoyar a lo local, pero es un mundo universal, que todo el mundo puede admirar la escultura de cualquiera en cualquier parte del mundo. Y lo veíamos así. Entonces, bueno, yo lo que veo es que se ha intentado buscar un relato de algo oscuro en algo que no es nada oscuro y que era una idea, un proyecto que entendíamos que era bueno para Santa Cruz, un proyecto a medio y largo plazo. El Museo de Bellas Artes de Santa Cruz tiene 100 y pico de años y el Museo Rodin iba a nacer con la misma vocación de durar 100 y pico de años. Esa es con la misma vocación, un museo nuevo para la ciudad. Bueno, no ha podido salir, desde luego no ha salido por la polémica que se ha realizado y ha huido, el Museo Rodin ha huido la polémica y no pasa nada, buscaremos otro proyecto y seguiremos. A mí me va a encontrar siempre haciendo proyectos y trabajando en positivo para intentar traer cosas, inversión, empleo, proyectos a nuestra ciudad. Me va a encontrar siempre en ese camino. Hablábamos del Viera y Clavijo. ¿Realmente en qué punto estamos? En la actualidad, digo. Hemos sacado a concurso la obra. En estos momentos se han presentado, creo recordar, 3 empresas y están los técnicos valorando las diferentes ofertas. Una obra que para rehabilitar todo el parque pues va a estar en torno a los 11 millones de euros aproximadamente, jardines y las principales salas del parque cultural y en principio vamos a dedicarlo a la cultura y ya veremos cuáles son las propuestas de las diferentes instituciones, locales o no, que quieran proponer, que pueden ser instituciones sin ánimo de lucro o empresas. Podrán proponer cualquier idea. Nosotros vamos a sacar unas bases, vamos a dar unos plazos para que se propongan las ideas y vamos a intentar escoger la idea que más aporte a la ciudad, no solo desde el punto de vista de la cultura, sino también desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista económico, cultural, que genere riqueza en la ciudad. Alcalde, sigo ahora con las preguntas que me gustaría hacerle. ¿Qué pasa con el Palacio de Carta, templo masónico? Quiero hablar también de las necesidades viarias de la capital, pero ganó las elecciones, ¿no? Sí, yo gané las elecciones con 10 concejales y casi 4.000 votos más que el segundo partido, que fue el Partido Socialista. ¿No gobernó? No goberné porque hubo un acuerdo legítimo, una primera etapa. Un acuerdo legítimo entre Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista y gracias a ese acuerdo se eligió alcaldesa Patricia Hernández, posterior a las elecciones. Un acuerdo que yo nunca he criticado, es un acuerdo legítimo, es decir, no le pongo ni un pero, esas son las reglas del juego democráticas. ¿Cómo se encontró el ayuntamiento cuando volvió? Bueno, yo creo que en 14 meses el gobierno de Patricia Hernández hizo muy poco. Y algunas cosas, no solo del ayuntamiento, sino de la ciudad, pues sinceramente no existen ya. Y fueron frutos de esa gestión entre ayuntamiento y cabildo. Me refiero, antes se nombró, al programa Encina, que ha dejado huérfanos a los mayores de Santa Cruz. Afortunadamente hemos puesto en marcha un programa que lo sustituye, Santa Cruz Vital, y que los clubes de mayores están esperando que comenzarán 15 días aproximadamente después de un concurso.
y también el Centro Insular de Deportes Marinos, por el que pasaron más de 100.000 personas que conocieron el mar en un centro público, pues lo cerraron, ¿no? Y el Ayuntamiento de Patricia Hernández no dijo ni mu. Se quedó callado porque lo cerraron sus compañeros del Cabildo, ¿no? Entonces, Patricia realmente hizo poco. O sea, no le dio mucho tiempo de poder hacer mucho, y lo que hizo fue apoyar que se cargaran determinados proyectos que eran buenos para Santa Cruz. Distrito Joven era un programa para los jóvenes en Santa Cruz que lo hemos vuelto a recuperar, pues cesó en las actividades. En fin, la Casa Silviuto, la Casa de Juventud se paró. Es decir, muchas cosas que ocurrieron en las que no estábamos de acuerdo, ¿no? Por eso le pregunto, ella heredó, como cualquiera que hubiera llegado después, una serie de proyectos. Un ayuntamiento en marcha, sin duda. ¿Y usted no heredó nada de eso? Pues me gustaría poder decir que hay algo que haya sido original de la época de Patricia, y francamente no me gusta ser injusto, pero ahora mismo no me viene nada a la cabeza, ¿no? Créame, porque los que saben, me conocen, saben que soy bastante, intento ser ecuánime. Créame que si lo hubiera lo diría, si lo recordara, pero ahora mismo no recuerdo ninguno. José Manuel, hablábamos de el medio siglo, de esas esculturas que ya para nosotros son habituales en Santa Cruz. ¿Van a hacer algún tipo de actividades con respecto a ese aniversario tan especial? Pues sí, porque hay que celebrarlo, ¿no? Eso fue 2 exposiciones internacionales de esculturas en la calle que hoy son santo y seña del Santa Cruz. Pues mira, aquello partió del Colegio de Arquitectos, y concretamente de Vicente Saavedra, un arquitecto pues, que pertenecía al despacho con su compañero Díaz Llanos, que fue el germen, era la persona ilusionada por hacer algo diferente en Santa Cruz. Tuvo críticas también al principio, tuvo alguna crítica de gente que no comprendía hacer una exposición de esculturas contemporáneas que te pueden gustar o no te pueden gustar, que puedes admirar o valorar o no, en nuestra ciudad. Y consiguió convencer al ayuntamiento y consiguió convencer a diferentes escultores para que cedieran o durante el tiempo de la exposición dejaran que se pusieran esas esculturas. Algunas se tuvieron que ir, otras se quedaron, afortunadamente, y hoy tenemos posiblemente el mayor ejemplo de esculturas en la calle que hay en toda España, y uno de los mayores del mundo, ¿no? Uno de las esculturas, para que seamos conscientes del valor, ¿no? Con esto del Museo Rodin, yo me he puesto a investigar mucho en internet y me he puesto a investigar mucho en los libros. Y, por ejemplo, la obra El Guerrero de Goslar, que es una obra de un gran escultor contemporáneo, que es Moore, es una obra en bronce de la que se hicieron 7 copias. 7 copias, que son originales porque están autentificadas por su escultor. O sea, son originales, pero son 7. Hay 7 en el mundo. 2 se exponen públicamente, una en Goslar, en Alemania, y otra en Santa Cruz. En Santa Cruz tenemos la número 2 de esas 7 copias, la que está en la Rambla. Y si yo le digo, échele usted un valor a esa copia original de El Guerrero de Goslar, ¿usted cuánto me diría que cuesta? Esa obra que ve en la Rambla, que muchas veces los niños se suben, que esa obra, la última copia de esas 7 se subastó en Christie's por 1,8 millones de libras esterlinas. Y en Santa Cruz, en la Rambla, tenemos una de esas 7, que si uno ve en la firma que pone Moore, verá que pone 2 de 7, la número 2. Luego, es incalculable tener un Plensa, tener un Miró, lo que significaría, si fuéramos a comprar esas obras hoy, lo que significaría para la ciudad, ¿no? Hoy en día, seguramente, aquello que hicieron aquellos pioneros, Vicente Saavedra, Díaz Llanos, luego hay un grupo de gente que le acompañaba, Juan Cruz, Carlos Suárez, muchísima gente que tenían una ilusión, hoy seguramente no se podría hacer, porque costaría tanto dinero
que sería imposible, ¿no? Ese valor que le aportan a la ciudad es un valor tremendo que merece este año, en el 50 aniversario, ser reconocido. Tenemos una comisión con el Colegio de Arquitectos, con la Comisión de Esculturas en la Calle, con el Cabildo, y vamos a hacer una programación de actos en las que se está trabajando ya este año para celebrar eso. Actualmente el Ayuntamiento de Santa Cruz cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Bueno, yo tengo que decir que el Cabildo de Tenerife este año ha maltratado a Santa Cruz de Tenerife. Lo ha maltratado, pues mire, en los presupuestos nominados, aquellos que tienen nombre y apellidos y que puedes seguir, el Cabildo de Tenerife ha tratado a Santa Cruz, con todos mis respetos para Fania, como a Fania. Es decir, un presupuesto de 6 millones de euros que va a gastar el Cabildo en Santa Cruz, en inversión en Santa Cruz. Claro, yo lo dije, incluso me puse en contacto con el Cabildo intentando que vieran que ese no es el camino. Santa Cruz es una ciudad que tiene 208.000 habitantes, que es la capital de la isla, que no solamente vive mucha gente, sino que todo el mundo viene a Santa Cruz a gestionar algún papel, a celebrar pues una fiesta, a pasar un fin de semana, a comprar, en fin, muchas cosas. Y la verdad es que no me han hecho mucho caso, sinceramente. El Cabildo ha aprobado un presupuesto que no es el que se merece esta ciudad, y yo lo he denunciado públicamente, lo he dicho. Por poner un ejemplo, en La Laguna, ese mismo presupuesto nominado en torno a los 24 millones de euros. Claro, yo he estado en el Cabildo, yo he sido vicepresidente del Cabildo, y el Cabildo, una de sus misiones es equilibrar la isla, que la inversión sea equilibrada en el norte, en el sur y en el área metropolitana. Eso hoy ya no se cumple en el Cabildo actual. Y yo se lo tengo que decir a los chicharreros porque tienen derecho a que la inversión sea la que le corresponde, ni más ni menos que a la ciudad, porque es la capital y porque tiene el número de habitantes y más de 80 barrios en los que se distribuye desde Taganana Almáciga hasta Acorán, desde Acorán hasta Llano del Moro, pasando por el barrio de la Salud Alto. Quiero decir, son más de 80 barrios, son 208.000 habitantes y no merecen el trato que le ha dado Cabildo. ¿Y la comunidad autónoma? Bueno, la comunidad autónoma va por consejerías. Hay algunas consejerías que nos tratan mejor que otras, pero digamos que si tuviera que poner el foco, ahora mismo lo pondría claramente en el gobierno socialista del Cabildo. Es decir, creo que ahí es donde se da un mayor perjuicio a la ciudad, cuando ha sido tradicionalmente una administración muy cercana a Santa Cruz y a los chicharreros. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando para intentar revertir eso, para intentar cambiar eso. Yo siempre voy a intentar llegar a acuerdos con otras administraciones en beneficio de mi capital, en beneficio de mi ciudad, de los barrios, del centro, en fin, siempre voy a intentar llegar a acuerdos. En mí nunca van a encontrar una persona que ponga en riesgo por cuestiones de carácter sectario o ideológico ningún proyecto ni ningún programa que beneficie a Santa Cruz. Dentro de los espacios de los que le he mencionado está el museo, el Viera y Clavijo, el Palacio de la Carta y el Templo Masónico. ¿Qué va a pasar con estas obras? Bueno, ahora mismo estamos en una línea de trabajo muy clara porque creemos en un proyecto que es reconvertir edificios históricos en centros de visitantes que aporten cultura, historia y economía a la ciudad. Templo Masónico, un edificio precioso que está en la calle San Lucas, espectacular. Llevamos al ministro Iceta para que lo viera y se quedó impactado. Todo el mundo que lo ve y que no lo conoce se ha quedado impactado. ¿Y qué pasa? Bueno, y estamos en obra. Por fin hemos podido sacar adelante el proyecto de rehabilitación que encargamos, que aprobamos, sacamos a concurso la obra y la obra en estos momentos ya ha empezado. Se está rehabilitando y yo creo que en un año y algo tendremos un museo nuevo en Santa Cruz dedicado a la masonería, que tiene una larga historia no solo en España, sino a nivel internacional, a nivel mundial, en Francia, en Inglaterra, en Sudamérica, en Estados Unidos. Hay muchísimas personas que están ligadas al mundo de la masonería y que estoy seguro que vendrían a conocer
el mayor ejemplo de templo dedicado a la masonería que hay hoy en el Estado español. Es un sitio fantástico que mucha gente irá a ver. Lo mismo pasa con el edificio de las antiguas escuelas de artes y oficios en la Plaza Irineo González, que también tenemos el proyecto técnico aprobado. Lo mismo pasa con el edificio del Marqués de Villasegura en la avenida 25 de Julio, con el castillo de San Andrés, con el cementerio de San Rafael y San Roque. Ya lo hemos hablado con el Parque Cultural Viera y Clavijo. Estamos ahora mismo en marcha en todos y cada uno de esos proyectos. Estamos o redactando proyectos o sacando a concurso la obra o ya en obras. En 4 o 5 años todo eso estará terminado. Y todo eso serán valores culturales, históricos y económicos que vamos a tener en Santa Cruz. Es una manera de crear economía desde la cultura y desde la historia, ¿no? Por eso es tan importante para nosotros sacarlos adelante, ¿no? José Manuel, necesidades viarias de la capital. Bueno, estamos haciendo ahora mismo el plan. La gente además dice, no, eso es porque hay elecciones. Ya quisiera yo hacer todo lo que pudiera antes, ¿no? Porque yo voy a trabajar hasta el último minuto de este mandato para hacer lo que sea. Es decir, aquellos que me escriben, muchos me escriben por redes sociales, me dicen, ahora sí porque hay elecciones. Hasta el último minuto yo voy a seguir trabajando mientras dure en el mandato, porque es mi responsabilidad. Y lo que no podemos es parar proyectos porque hay elecciones. Concretamente tenemos en estos momentos en marcha 70 asfaltados en los 5 distritos, la mayor parte de ellos en los barrios, que van a transformar muchas calles que lo necesitaban. Es un proyecto que iniciamos a finales del 2018 y que seguimos trabajando. Encargamos los proyectistas que tenían que hacer los diferentes proyectos técnicos. Los hicimos, los aprobamos, los sacamos a concurso, los adjudicamos a las empresas constructoras que lo están haciendo y ahora se están haciendo. Es un proceso largo. No, las obras no se hacen de la noche a la mañana, tienen un proceso que además que dura tiempo, que tiene que ver con los proyectos técnicos, que tienen que ver con los concursos de las obras y eso tarda un poco. Pero ahora mismo estamos asfaltando 70 vías en Santa Cruz, en el mayor plan de asfaltado que se ha hecho en esta ciudad desde hace 20 años. Yo creo, alcalde, que ese concepto de llegan a elecciones y hacen obras, yo creo que se ha mudado mucho. Entre otras cosas porque la gente lo que quiere es que haya actividad. Y después de la pandemia en la que todo se paró y todos nos vimos perjudicados, ahora lo que queremos es que haya trabajo, que hayan obras y que todo sea más accesible. Y Santa Cruz, de luego, está en un proceso de mejora que es evidente. Y creo también, alcalde, que a veces olvida que la gente tiene memoria. Es decir, te pregunté antes por Matilde Zambudio. Tú le preguntas a cualquier ciudadano por Matilde Zambudio y yo te aseguro, pues no te voy a asegurar nada, porque sin embargo, tú fuiste alcalde, ganaste las elecciones y además democráticamente un grupo de partidos decidió gobernar la ciudad. Y ese periodo todos tuvimos la oportunidad de ver a José Manuel Bermúdez a calzón quitado, fuera del poder. Y creo que ahí muchos vieron la mejor versión del alcalde, porque te vimos ahí, te vimos pleno a pleno y no fue fácil, porque además la justificación, ya la hemos visto, había que quitar, y bueno, ya no te explico, quitar en la dependencia, fíjense, y miren cómo están, quitar en discapacidad, y ya lo acabamos de ver, cómo están las cosas, quitar en 1000 asuntos, y más pobreza, menos, bueno, tantas cosas en las que han sido un auténtico desastre. Peor, imposible. Pero, alcalde, a ti se te vio en esos momentos en los que ni tu partido estaba. Coalición sí que desapareció.
pero tú estuviste pleno a pleno, hasta el último minuto. O sea que yo creo que a estas alturas de la vida no tienes nada que vender. Yo intenté cumplir con mi ciudad, es decir, cuando la gente te vota, espera que tú gobiernes, pero también espera que si no gobiernas no desaparezcas de la noche a la mañana. Cuando dije Coalición Canaria me refiero, desapareció, me refería que quizás no estaba acostumbrada a quedarse sin ese poder y se aisló. ¿Tú no? Yo intenté hacer el trabajo desde la oposición. Mi oposición creo que fue bastante constructiva. Nosotros, las mociones en el Pleno eran mociones propositivas, proponiendo cosas. Y luego, durante la pandemia, el confinamiento, mantuve, pues no sé, 30 o 40 reuniones por Zoom con todos los sectores de Santa Cruz, desde el carnaval, pasando por en fin, prácticamente toqué todos los sectores de la ciudad, asociaciones de vecinos, el mundo de la cultura, el mundo del carnaval, es decir, intentando estar cercano a los problemas. No me correspondía en aquel momento a mí resolverlos, pero me correspondía ponerme a disposición para intentar ayudar, y eso fue lo que intenté hacer en aquel momento. Para mí, antes hablábamos de las obras, y hemos hablado de las obras. Para mí más importante, y sigue siendo el leitmotiv de mi trabajo como gobernante, son las personas. Es importante las obras porque generan empleo en el sector de la construcción, y alrededor de una obra siempre hay riqueza y empleo. Pero para mí, y es de lo que nadie habla, o habla muy poca gente, el hecho, por ejemplo, de que tengamos un sistema de suministro de alimentos en Santa Cruz diferente, y desde mi punto de vista el más completo de toda Canarias, pues hombre, yo no soy de sacar pecho, pero eso se hizo siendo yo alcalde. Las tarjetas de alimentos, tal y como las concebimos hoy, y bueno, Santa Cruz de Tenerife el año pasado gastó casi 12 millones de euros en tarjetas de alimentos porque eran necesarias para muchísimas familias. Fue un proyecto que salió en un gobierno en el año 2018, donde gobernaba yo como alcalde. Es decir, para mí han sido tan importantes los asuntos que tienen que ver con las personas, donde hoy en Santa Cruz estamos invirtiendo en servicios sociales casi 30 millones de euros, que con respecto a la riqueza económica. Es importante estar con las familias que lo necesitan, y también es importante generar economía, porque si no generas economía y no generas empleo, el sistema se te hunde, ¿no? Entonces tenemos que hacer las dos cosas, y para mí, yo me siento muy orgulloso de muchas cosas que estamos haciendo todos los días en servicios sociales que no salen. Esta mañana, y que tampoco me gusta hablar demasiado de ellos, porque son de las cosas que hay que hacer y hay que intentar resolver de manera callada. Son cuestiones que tienes que hacer como alcalde. Esta mañana yo hablaba por segunda vez con Jennifer, la madre de Hugo, sí, que tiene un problema y que está planteando en las redes sociales y también incluso utilizando diversos mecanismos cuál es su problema. Bueno, nosotros nos estamos intentando ocupar de ese problema, que es un problema que no es solo de Jennifer, que afecta a otras familias en Santa Cruz, y tenemos que intentar abordar desde la normativa vigente y buscando un camino e informándola a ella. Bueno, es la segunda llamada que le hago, intentando informarle: mira, estamos por este camino, estamos intentando buscar una ayuda de alquiler para alquilar una vivienda que te pueda servir a corto plazo, y mientras tanto seguimos trabajando con organismos como Comprovivienda, con el ICABE, intentando buscar un camino. Entonces, de eso no hemos mandado ni una nota de prensa, ni hemos llamado a los medios. Le he mandado una carta a Chano Franqui pidiéndole colaboración máxima para resolver este problema. Es decir, hay muchas cosas que hacemos, pero no se cuentan y no se dicen. Por lo tanto, el trabajo de un alcalde va mucho más allá que lo que se publica o se ve en los medios. Muchas veces con éxito y otras veces con fracasos. Muchas veces resolviendo muchos problemas y alguna vez también pues no pudiéndolos resolver. Pero en ningún caso somos negligentes. En ningún caso miramos para otro lado.
En ningún caso cerramos con un portazo. Intentamos buscar una solución siempre lo más rápido posible. A veces el propio sistema no te permite buscarla rápido, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene necesidades, ¿no? Pero nadie puede acusar a este grupo de gobierno de ser un grupo de gobierno que no da la cara, que no busca soluciones. Bermúdez, si no te pregunto por Valle Seco, me matan tus vecinos. Bueno, pues estoy contento porque es una obra que tiene detrás muchos años de lucha vecinal. Tengo que decir que es una obra en la que yo me impliqué cuando estaba en el Cabildo, luego como alcalde muy personalmente. Los vecinos lo saben, aunque los vecinos realmente tienen un mérito tremendo de estar siempre ahí empujando. Otros intentábamos empujar desde los despachos, tanto desde el Cabildo como desde el propio ayuntamiento. Bueno, al final vamos a disponer, espero ya totalmente a partir del verano, de 1 kilómetro de zona de baño digna donde poder bañarse todos los vecinos de Santa Cruz, pero especialmente aquellos que viven un poco más próximos, ¿no? A los que puedes ir andando, a los que puedes ir en bicicleta. No es una playa para ir en coche porque no permite aparcamientos, pero podemos ir caminando, como lo hacen todos los días miles de personas que caminan, corren, hacen deporte, van en patinete, van en bicicleta, y nos permite acceder pues prácticamente en 10-15 minutos caminando desde la Plaza España. Es decir, está muy pegada al núcleo más urbano de Santa Cruz. Es 1 kilómetro de zona de baño, la zona del bloque, la zona de la playa que en Valle Seco la llamamos Playa Acapulco, y luego la parte que en Valle Seco lo hemos llamado siempre la zona de Ligrasa, que es la gran obra, que esa es la que va desde el SIDEMAT, desgraciadamente cerrado, hasta la Torre de Salvamento Marítimo. Ahí se ven perfectamente imágenes de la que la obra está muy avanzada. Es una obra donde colaboran varias administraciones, ayuntamiento, cabildo, gobierno y autoridad portuaria, pero quien pone la mayor parte de los recursos es el ayuntamiento. Alcalde, gracias por estar con nosotros y gracias por siempre estar, que es importante, porque cada vez que llamamos, cada vez que hay una situación de algún vecino, si no estás tú, la verdad que Noemí Carreras está ahí pendiente de siempre aportar una solución o la intervención del área correspondiente. Y me gustaría aclarar ese asunto. Alcalde, si hay algo que tiene Mírame Televisión claro en este proceso electoral que se abre en unos meses, es que esta vez Mírame va a contar. Y cuando digo Mírame va a contar, es que en los medios de comunicación tenemos la labor y el deber de informar, pero también, lógicamente, después de lo que hemos sido testigos en tantos aspectos y que hemos sido tan críticos durante estos 4 años, queremos evidenciarlo durante este periodo en el que la gente no puede perder la noción de cosas que han sido tremendos errores y que están ahí. Así que, alcalde, te invito a participar de los distintos programas que vamos a poder realizar y espero que por lo menos me dejes el paseo que nos hacemos. Este año me vas a tener que ayudar en el paseo por algunos barrios de Santa Cruz, pues sí. Sabes que me hace mucha ilusión, sobre todo porque ahí en elecciones se disipa todo mucho y creo que sacar el perfil humano es algo que los vecinos agradecen. La última vez que lo hicimos me emocionaste, ¿te acuerdas? Con un caso concreto de una chica que conseguimos resolver y con otro caso concreto que el otro día me encontré en García Escámez y me lo recordaron, y que son de las cosas por las que uno está en esto. Bueno, son de las cosas buenas. ¿Tienes ilusión? Muchísima, muchísima. Tengo la misma ilusión del primer día porque tengo intacto el amor a esta ciudad. Entonces es muy difícil no tener ilusión cuando se quiere a Santa Cruz, ya dije antes, desde Taganana hasta, pasando por Aful y Roque Negro y Taborno, que no sabemos qué, hasta Corán, desde Añaza hasta Llano del Moro, pasando por El Tablero, por Barranco Grande, Barrio de la Salud. En fin, son muchos
los barrios que conforman Santa Cruz, y a Santa Cruz se la quiere mucho, por lo menos yo la quiero mucho. Alcalde, gracias de corazón. Muchas gracias. Señores, seguimos en Mírame, seguimos pendientes del carnaval. Este será un carnaval increíble. Mañana continúa y en Mírame se lo vamos a estar contando. Gracias. Buenas noches. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Holiday World Maspalomas, Mogán Mall, Mafre, Open Mall Lanzarote, McDonald's, Centro Comercial La Ballena Las Palmas, Faicanes Vivir sin Plagas, Grupo número 1.